Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Este es el día que hizo el Señor, como todos los días, y hoy nos gozaremos y nos alegraremos en él. Ya estamos cerrando el día martes, pero antes de irnos a dormir, es tiempo de tener una charla, una conversación con todos ustedes, esperando que esta plática, esta conversación que ya lleva algunas semanas, pueda bendecirte, ayudarte y fortalecerte en la fe. Espero de corazón que seas muy bendecido y que esta conversación que tendremos el día de hoy, esta conversación que estará a tu alcance, este video que estará ahí a disposición para que lo escuches, para que lo veas, enriquezca tu vida y te fortalezca. Hemos tomado un tiempo para hablar de las nuevas generaciones y el sentido común. Si te has perdido los videos anteriores y no has estado al pendiente de lo que hemos venido hablando, te recomiendo que vayas. Esos videos son los de los días martes. Estamos hablando de las nuevas generaciones y el sentido común. Esta es la tercera parte. Realmente creo que es un tema muy amplio porque tiene que ver con lo que estamos haciendo con las siguientes generaciones. Hemos hablado de lo que la Biblia nos habla, de lo que nos enseña respecto a las siguientes generaciones, esa intención que tenemos como padres de bendecir a nuestros hijos y de ayudarlos a que tengan un buen camino, a que lleven un buen destino en sus acciones y que puedan ser bendecidos en todo lo que hagan. Creo que, como hemos hablado antes, pareciera que ese es el deseo de todo padre que ama a sus hijos y que queremos que les vaya bien. Definitivamente no podemos, llega el momento en la vida de nuestros hijos que no podemos tomar decisiones por ellos. Cuando son pequeños, decidimos por ellos, decidimos qué ropa se deben de poner, qué alimentos deben de llevarse a la boca, a qué escuela deben de ir, cuáles deben de ser sus amigos. Cuando son pequeños, tenemos la intención de tratar de ayudarlos a que sus decisiones no sean complicadas. Incluso llegamos a tomar decisiones por ellos, pero conforme van avanzando, creo que nuestros propios hijos nos van restringiendo a nosotros como padres la posibilidad de decidir por ellos. Y no está mal, no está mal que nuestros hijos empiecen a decidir por ellos mismos acerca de lo que quieren hacer. Por supuesto que como padres estaremos ahí y aconsejaremos y a lo mejor les reprenderemos y a lo mejor les diremos que esas decisiones que están tomando no son las mejores. Creo que como padres lo haremos toda la vida. Creo que como padres estaremos siempre pensando en lo mejor para ellos y quizás la intención de ayudarlos o quererlos ayudar nos hace tener esa actitud de querer decidir por ellos. Es algo natural, creo que es algo que sucede en aquellos padres que amamos a nuestros hijos, porque siempre la intención es que les vaya mejor, que estén bien, que las cosas resulten bien para ellos, en lugar de que cometan errores o equivocaciones, y algunos de esos errores y de esas equivocaciones son cosas que nosotros ya hemos vivido. Entonces, cuando sabemos lo que el dolor de una mala decisión, la pérdida, el tiempo perdido, el fracaso, el sentimiento, en fin, todo lo que provoca, quisiéramos que nuestros hijos no pasaran por ahí. Pero a veces no podemos evitarlo, no podemos evitar que ellos tomen sus propias decisiones y cometan sus propios errores. De eso hemos venido hablando. Y en el contexto de lo que es el sentido común, pues hemos, he expuesto aquí que el sentido común es aquel acuerdo que como sociedad tomamos para buscar las mejores decisiones, las reglas, lo que nos ayude a tomar una sabia decisión como sociedad y que le ayude a las siguientes generaciones a tener un camino más sencillo. Eh, Hablamos un poco de las tecnologías, cómo nos ayudan, estas convicciones que nos ayudan en comunidad, en sociedad, estas decisiones que nos impulsan a construir una mejor sociedad. Y hemos tomado el tema de las nuevas generaciones porque pareciera, para las generaciones que estamos un poquito más adelantados en el camino, pareciera que la nueva generación está perdiendo su sentido común. Pareciera que ellos no han encontrado, no han entendido que, eh, que el sentido común es importante. Tal pareciera que es así.
pero algo que debemos entender es que también ellos están cambiando, que las ideas están cambiando, que los pensamientos están cambiando, pero lo que no debe de cambiar es poner en práctica el sentido común. Quizás la cultura actual, quizás las tecnologías, la información, a todo lo que nos acercamos, todo esto está cambiando y tendríamos que mejorar nuestras decisiones. Eso no significa que no tengamos sentido común. Creo que podemos construir algo que le ayude a la siguiente generación a poder conducirse de mejor manera. Y llegamos al punto de precisamente, hablábamos en las semanas anteriores, estoy haciendo un pequeño recuento de lo que hemos visto. A los que van llegando les saludo, qué bueno que están por aquí. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Les agradezco mucho su compañía. Irma, gracias, qué bueno que estás por aquí. Por ahí había visto al pastor Saúl Lemus, si todavía anda por aquí, pastor, le envío un fuerte abrazo. Y a quien sea que vaya llegando y que se vaya conectando a esta transmisión, le enviamos todo nuestro cariño y que tengan muchas, muchas, muchas bendiciones. Ok, entonces llegamos al punto también en que podemos construir el sentido común desde el amor, no desde el egoísmo, porque cuando pensamos en el egoísmo sucede este proceso de tener conocimiento, actitud y sentimientos. Entonces cuando construimos desde el egoísmo se construye conocimiento, actitud y sentimientos. Pero cuando construimos desde el amor es sentimientos, actitud y conocimiento. Es decir, buscamos que lo que beneficia a una persona beneficia más. Cuando lo hacemos desde el egoísmo, buscamos el beneficio personal. Y entonces ya no es sentido común, es un pensamiento individual, es una decisión personal, es un comportamiento egoísta que nos lleva a distanciarnos o a tener ese comportamiento que afecta a otros. Alguien me preguntaba hace poquito por qué el delincuente es delincuente, por qué si tú dices que la gente no nace mala, por qué la gente se vuelve mala. Porque de alguna manera alimentamos la individualidad, alimentamos el pensamiento individual de lo que importa eres tú como persona, lo que importa es lo que tú hagas, lo que a ti te beneficie, que satisfagas tus necesidades sin importar las necesidades de los demás. Ese es el pensamiento egoísta. Ese pensamiento hace que actuemos de manera deliberada en contra de los demás sin importar las consecuencias de lo que hagamos, pensando solamente en nuestro propio beneficio. Cuando construimos una sociedad hay reglas, hay sentido común, entonces lo que yo hago no necesariamente es solo para mi beneficio, sino es para el beneficio de todos. No solamente se trata de que si nos encontramos un pozo de agua limpia, que solamente yo lo acapare para que yo tenga el beneficio del agua y que si los demás quieren, entonces ellos tendrían que pagar por ese beneficio. Y entonces ese individualismo nos hace tener pensamientos egoístas, se construye la envidia, la codicia, la vanidad, se empiezan a construir todo lo adverso a lo que el sentido común podría ayudarnos a construir como sociedad, que sería el beneficio común. Como lo dije las semanas pasadas, no estoy tratando de implementar el comunismo ni el socialismo de ninguna manera. Creo que toda, como lo mencioné ya antes también, creo que toda ideología política tiene sus errores, tiene sus fallas, todas. No hay una que sea perfecta y que se implementan o se van corrigiendo y se van modificando de acuerdo a las necesidades de las sociedades. O sea, no podríamos pensar que un modelo político o un modelo ideológico es el que debería de permanecer en una nación, en una sociedad, porque es el efectivo, porque ese es el bueno. Creo que lo que construye que una sociedad funcione, una nación funcione bien, es el sentido común. Es el pensar en otros, es creer que otros necesitan del beneficio, de la ayuda, de la prosperidad, del bienestar, de la salud. Porque si alguien no prosperase, si alguien no creciere o si alguien no desarrollara sus capacidades, de alguna manera esa persona sería, tarde que temprano, sería un eslabón débil en la cadena de la sociedad y en el funcionamiento de nuestra sociedad. Ahora, insisto, no estoy tratando de implementar una ideología o compartir una ideología política o ideológica de ninguna manera, pero hay principios en la palabra de Dios que nos podrían ayudar a tener una mejor construcción social.
Y dentro de lo que hemos venido hablando en las siguientes generaciones, ellos son los que necesitan poder identificarse o poder entender, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos necesitan entender que hay un beneficio común. Hoy le estamos enseñando a las nuevas generaciones solamente a construirse desde el egoísmo, desde la vanidad, desde la meritocracia, desde aquello que parece ser en beneficio de unos cuantos. Haz lo tuyo, logra lo tuyo, ten éxito en lo tuyo, no importa a quién te lleves en los pies, no importa qué tengas que pisar, no importa cuánto tengas que vender tu integridad, lo que importa es que logres lo que tú quieres. Ese es un pensamiento que se está fomentando muy fuerte, disfrazado de superioridad o de superación personal o de esa consejería que ayuda a ser mejores individuos y superar los traumas, pero creo que estamos olvidándonos de partes importantísimas que deberían de ayudar a nuestra siguiente generación a construirse como sociedad. Esta individualidad a través de los juegos electrónicos, de las computadoras, de los dispositivos electrónicos, los celulares, que donde puedes ver generaciones jóvenes completamente sumergidos en la tecnología, sumergidos en juegos de video, en programas de televisión, en internet, y se olvidan incluso algunos hasta en el mismo estudio de la escuela, porque nos olvidamos de la convivencia, nos olvidamos de construirnos como sociedad, nos olvidamos de construirnos como familia. Creo que eso es algo que nos estamos descuidando mucho. Y que podemos ayudar a nuestras siguientes generaciones a mejorarlo para que ellos mismos no se destruyan, no se hagan daño, sino que se construyan como seres humanos, que se construyan como personas para ser mejores cada día en lo que hacen y sobre todo ayudar a su sociedad, a su entorno. Insisto, lo que habíamos dicho la semana pasada, no estoy tratando de cambiar al mundo, solamente si logramos cambiar el pensamiento de nuestra generación siguiente, ya sean tus hijos, tus nietos o tus bisnietos, si logramos impactar a esa siguiente generación en lo familiar, en el núcleo familiar, ya ni siquiera en tu barrio, ya ni siquiera en tu ciudad, solamente en tu familia. Si logramos hacer un cambio en la siguiente generación, podremos estar construyendo algo mejor para ellos, porque ellos a su vez lo construirán en la siguiente generación, y entonces este sentido común que beneficia a muchos, no unos cuantos, sino a muchos, estaríamos pensando en una siguiente generación que tendría una mejor condición de vida social. El aislamiento, el individualismo, las ideologías, todo aquello que se va construyendo en nuestro entorno y que está perjudicando a las siguientes generaciones. Y cuando hablo de las siguientes generaciones, estoy hablando de las que van después de mí. Tú puedes hablar de tus siguientes generaciones, es decir, no estoy hablando de generaciones por edad o cronológicas, estoy hablando de generaciones de formación, de aquellos que están siendo formados después de nosotros por el ejemplo que nosotros estamos dejando y la manera en cómo nosotros estamos proyectando hacia ellos lo que ellos tienen, en dónde tienen que andar y en dónde tienen que construirse. De repente se promueven ideas como cuidar el medio ambiente, y entonces un grupo de jóvenes trata de luchar porque estamos destruyendo el medio ambiente, porque el plástico es dañino, porque los autos contaminan, porque no debemos de comer cierto tipo de comida o consumir cierto tipo de productos porque son dañinos. Y entonces toda esa idea, un grupo de jóvenes toman esa idea y tratan de luchar abanderando una idea, abanderando un pensamiento, creyendo que si lo hacen tan fuerte o tan explosivo, si lo hacen tan impactante y logran convencer a más, entonces podrán hacer un cambio. Creo que esa es la equivocación que estamos teniendo. Este grupo de jóvenes con una convicción en su corazón de salvar al planeta están tratando de convencer a alguien que no empatiza con esa idea, que no cree en esos principios, que no creen en esos fundamentos, y entonces están tratando de convencerlos peleando contra corriente, cuando en realidad de lo que ellos están creyendo, lo que ellos están promoviendo es algo que si tuviéramos un poquito de sentido común lo entenderíamos. Entonces no se trata de convencer con ideologías. Hoy uno de los grandes problemas del feminismo es que es una ideología que trata de convencer de principios que son fundamentales para la convivencia
que deberíamos de practicar todos, que deberíamos de tener todos, y que si los lleváramos a cabo no tendría por qué salir las mujeres a defenderse a través de gritos y protestas, alterando o cayendo ellas mismas en lo que están, en los errores que ellas mismas buscan combatir, porque están tratando de convencer con una ideología a una masa mayor que no está convencida de que esa ideología sea cierta. Aunque nos dé alarmas y nos dé alertas de que es necesario tomar cartas en el asunto, no se toman por completo porque no estamos convencidos por completo, porque estas ideologías no logran convencernos por completo. Entonces, si tratamos de convencer con ideologías o con pensamientos y con creencias acerca de lo que funciona mejor para nuestras sociedades, nos vamos a encontrar con aquellos que piensan completamente diferente a nosotros, con los cuales no podemos ponernos de acuerdo, y por lo tanto una ideología no lograría generar el cambio, al menos no de manera inmediata o mediata. Tendría que ser a muy largo plazo y a través de diferentes luchas y a través de diferentes manifestaciones y protestas, y quizás cada vez más violentas y cada vez más fuertes los gritos, porque alguna vez escuché a alguien decir que cuando un cambio necesita ser proyectado en una sociedad, los gritos tienen que ser más fuertes que las actitudes. Y creo que ese es el error. Yo creo que, esta es mi opinión personal, creo que eso es lo que estamos haciendo con las siguientes generaciones. Les estamos haciendo gritar fuerte porque tal pareciera que las actitudes que proyectamos no concuerdan con las ideas. Y entonces ahora la lucha no es de quién tiene la razón, ahora la lucha es de quién grita más fuerte, quién hace los actos más estruendosos, más violentos, que llamen más la atención. Y entonces estamos peleando una serie de ideas, una serie de ideologías o de pensamientos en diferentes grupos sociales, tratando de mejorar nuestras sociedades. Cuando precisamente el sentido común lo que te pide, o lo que por la cual es un sentido común, o por lo cual podría funcionar mejor para una sociedad que un montón de ideologías, el sentido común es ponernos de acuerdo para que funcionemos como sociedad. Así es como funcionaban las sociedades antes, eran ponerse de acuerdo. Por supuesto, después tuvieron que haber reglas, pero reglas que porque probablemente esta generación había aprendido algo para funcionar como sociedad, pero la siguiente generación, si no se transmitía de manera clara, la siguiente generación no lo entendería. Y entonces el sentido común que una generación aprendió a base de la experiencia y a base del mismo sufrimiento y del dolor que les llevó a entender que era mejor estar en sociedad, ahora la siguiente generación no lo comprendería. Y por eso se tuvieron que establecer leyes sociales, leyes en cada nación que pudieran hacer que la nación funcionara como tal. Lamentablemente, como lo he dicho en las semanas anteriores, el interés individual, el interés egoísta hace que se pierda el sentido común. Y entonces aquellos que llegan al poder, aquellos que obtienen una posición de poder, aquellos que pueden cambiar las leyes, las reglas, siempre lo harán desde el punto de vista egoísta, o lo harán desde su beneficio personal. Ahora, esta conversación no va en el sentido de la política, pero quiero que entendamos el contexto, porque es importante que preparemos a la siguiente generación con sentido común. Y si no podemos de entrada ponernos de acuerdo con el montón de ideologías que hay fuera, que se encuentran allá afuera, y no podemos llegar a un punto de acuerdo, porque puedo no estar de acuerdo con tu idea, pero tienes derecho a expresar tu idea. No puede que no esté de acuerdo con lo que tú piensas, pero tengo que estar de acuerdo en que tú puedas expresar tu pensamiento y tu idea, y ponernos de acuerdo en el punto en donde podamos converger. Ya se los explicaba las semanas anteriores. Ponerse de acuerdo no es que uno ceda por completo y se entregue a la idea del otro. Ponerse de acuerdo es que los dos podamos encontrar un punto medio donde tú cediste un poco, donde yo cedí un poco, y llegamos a un punto medio donde podemos caminar de acuerdo hacia un mismo propósito, porque al final de cuentas lo que buscamos tendría que beneficiarnos a ambos. Y si eso lo implementamos en nuestra familia, si lo implementamos en tu matrimonio, bueno, en tu matrimonio, yo en mi matrimonio, y al ponernos de acuerdo, este principio que nuestro Señor Jesucristo compartió hace casi 2000 años, donde Él dijo: si dos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, yo oiré, mi Padre lo oirá desde los cielos, y lo hará.
o otra parte donde Jesús habla precisamente del acuerdo y dice, no pueden caminar dos juntos, no pueden caminar dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo. Eh, y es algo que no hemos podido hacer como sociedad. Insisto, no se trata de que mi pensamiento, o mi ideología o mis sentimientos convenzan a la multitud o al resto de la sociedad acerca de lo que yo quiero y como yo lo quiero. Pero sí podríamos llegar como sociedad a ponernos de acuerdo para que funcionemos mejor. Y volviendo al punto, si no puedo convencer a las multitudes de afuera, lo que sí puedo hacer es que como familia, como matrimonio, como pareja, podemos ponernos de acuerdo en un sentido común, es decir, en aquello que nos beneficia como familia, en aquello que nos beneficia como matrimonio, a tus hijos, hacerles entender que la decisión que tú tomas es en beneficio de ellos también, no solamente es porque tú quieres, porque además no lo estás haciendo desde el egoísmo, no estás tomando una decisión en beneficio personal, sino que estás tomando una decisión desde el amor hacia ellos mismos. Y entonces podemos construir algo sólido, fuerte, que es el sentido común. Es lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. Entonces nos quedamos un poquito retomando hacia dónde va esta charla, nos quedamos acerca de lo que estamos haciendo mal con nuestros hijos, cómo estamos educando a las siguientes generaciones. Por supuesto que tenemos una responsabilidad nosotros como adultos, aquellos que ya son papás, aquellos que van a ser papás, aquellos que están a cargo de alumnos en alguna escuela, en alguna secundaria, en alguna preparatoria, incluso en la universidad, tenemos la responsabilidad de formar, no solamente transmitir el conocimiento, sino tenemos una responsabilidad de transmitir valores y principios que les ayuden a funcionar como sociedad. Insisto, no desde el egoísmo, desde lo que yo quiero y como yo pienso que deberían de ser las cosas, sino desde el principio que la palabra de Dios nos dice que es el amor, que puede hacer que funcione mucho mejor nuestra sociedad. Por eso cuando alguien me dice, es que tú estás hablando de algo utópico, de algo de un sueño guajiro, de algo que es irreal, no podemos decirle a la gente que se ame. No, no podemos decirle a la gente que se ame porque nosotros no lo hacemos. O sea, no podemos pedirle a alguien que no robe cuando yo robo, no puedo decir a alguien que no sea corrupto cuando yo soy corrupto, o a alguien no le puedo decir que no mienta porque yo miento. Entonces, nosotros mismos somos nuestros propios carceleros y verdugos porque lo que hacemos no lo estamos haciendo bien y por lo tanto no podemos decirle a la siguiente generación que haga o actúe o tome decisiones de manera correcta. Nosotros mismos nos estamos poniendo la piedra de tropiezo porque no queremos corregir nuestras malas actitudes porque precisamente estamos actuando desde el egoísmo, desde el beneficio personal, nos metemos antes en la fila, ganamos el lugar en el estacionamiento, nos brincamos las trancas, no pagamos impuestos, nos pasamos el semáforo, tiramos basura en la calle. Y entonces, ¿cómo podemos decirle a la siguiente generación que se corrija, que no haga esto, que actúe de esta manera, que haga lo otro? Entonces, si nosotros precisamente lo estamos haciendo mal, por supuesto que no vamos a poder ayudar a una siguiente generación a que se corrija. Y eso es definitivamente algo que nos está dañando por completo. Y luego además no solamente no lo hacemos, sino que nosotros mismos nos autocensuramos y nosotros mismos nos callamos porque nos sentimos incapaces de poder corregir a la siguiente generación. Entonces estamos maleducando a la siguiente generación bajo fundamentos que nacen desde nuestros miedos, desde nuestras inseguridades, de nuestras incapacidades, pero sobre todo desde nuestra propia falta de moral y de ética para hacerlo bien. Esta semana platicaba con mi hijo menor, tuvimos oportunidad de andar él y yo juntos en el auto, fuimos a hacer un trámite que él tenía que hacer para ingresar a la universidad, va a hacer su examen a la universidad, es el más pequeño de mis hijos, y iba a hacer su examen a la universidad, fuimos a hacer el registro para su examen, y tuvimos chance para platicar en el trayecto, y entonces en el camino tocamos un tema medio escabroso, medio difícil de hablar, porque a veces como padres quisiéramos darles toda la información, pero sabes que si dices todo como padre, tú mismo te puedes estar echando la soga al cuello respecto a lo que estás diciendo.
Y entonces a veces pareciera que darles a tus hijos armas suficientes para después atacarte o defenderse ellos de tus reglas, pareciera que a veces no es muy conveniente. Sin embargo, pudimos abrir nuestro corazón a ambos. Mi hijo y yo estuvimos platicando y algo que llegamos a la conclusión era precisamente al texto que nos dice el libro de Éxodo. Si tienes oportunidad de leer la Biblia alguna vez, en el libro de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Primero está Génesis, después está Éxodo. Y ahí en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 5, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está hablando Dios los mandamientos a Moisés y son los 10, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y en este mandamiento le está hablando de las imágenes. Lo puedes leer el versículo anterior. Pero dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dice Dios a Moisés: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y quizás esta parte no quiero hablar acerca de la idolatría, pero la parte que estábamos hablando con mi hijo fue esta parte. Dice: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otra vez quiero leer esta parte. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, versículo 5. Si tú lo lees fuera del contexto de la Biblia y solamente lees este texto fuera del contexto de lo que la Biblia enseña, te quedarás con una idea equivocada respecto a este mandamiento y dirás: qué Dios tan celoso, qué Dios tan egoísta, qué Dios tan malo que castiga a las siguientes generaciones por culpa de la maldad de los padres. No, necesitas leer todo el contexto bíblico para entender que dice la palabra de Dios que los padres no pagarán por el pecado de los hijos, ni los hijos pagarán por el pecado de los padres. Es decir, Dios no nos va a castigar por lo que hicieron nuestros padres. No es un castigo que dice: tus papás fueron idólatras y tus papás fueron pecadores y tus papás hicieron esto, hicieron lo otro, y entonces tú vas a pagar el pecado de tus papás. No, de ninguna manera. No funciona así. Por eso digo que tienes que leer todo el contexto de la Biblia para poder entender lo que Dios se está refiriendo al respecto. Pero hay una parte interesante en este texto que acabo de leer que dice: que visito, dice Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otra vez, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A mí me llamó mucho la atención porque incluso yo pensaba, igual antes de manera equivocada, acerca de que sí, Dios va a ver la maldad de los padres y en los hijos van a recibir la maldad de los padres, y entonces los hijos van a vivir la maldad de los padres. No que van a pagar por esos pecados, pero los hijos van a vivir la maldad de los padres. Y si los padres fueron malos, los hijos van a ser re malos. Y no se diga los nietos, los nietos van a ser requete malos, y los bisnietos ni se hable de ellos, son la perversidad andando sobre la tierra. Esa es una idea que tenemos y pensamos que es culpa de Dios que trae maldad sobre los hijos, la maldad de los padres. Y esto era lo que hablábamos con mi hijo menor. Y estábamos hablando precisamente y le explicaba yo algo. Le decía que cuando nosotros como padres cometemos maldades, cometemos pecados o tenemos fallas, si no te gusta la palabra pecado porque te parece muy religiosa, y tenemos fallas como padres, entonces yo cuando soy un padre con fallas, con errores, con equivocaciones, y veo que mi hijo comete una falla, mi propia maldad, mi propio error, mi propio pecado y mi propia falla me va a impedir a mí corregir a mi hijo. Espero estarme explicando. Yo soy malo, tengo una mala actitud, tengo un mal comportamiento, estoy haciendo algo equivocado, estoy quebrantando los valores, los principios, la moral, la ética, los mandamientos de Dios. Si eres alguien que cree en la palabra de Dios y crees en Jesús, entonces te darás cuenta que estás quebrantando los mandamientos de Dios, que estás quebrantando lo que Dios dice. Y entonces cuando quebrantas los mandamientos de Dios, tú te sientes, tu propia conciencia te hace darte cuenta que estás haciendo lo malo. Y entonces cuando tu hijo hace algo malo, te sientes tan culpable por lo malo que hiciste, porque te equivocaste, porque a lo mejor la última vez lo regañaste o regañaste a tu hija exageradamente y dijiste dentro de tu corazón: ay, creo que exageré, no debí de haberle regañado tanto, creo que me pasé, no debí de haberle dado con la chancla, a lo mejor
no debí de haberlo castigado de esa manera, y entonces te sientes culpable. Y si además, si además tú hiciste algo equivocado, sabes, ay, pero si yo también hice algo malo, bueno, no es para tanto, ¿no? Y entonces en lugar de poner un límite a tu hijo o a tu hija y corregirle por lo que está haciendo mal, tu propia actitud te hace pensar, tu maldad que cometiste te hace pensar que tú no eres capaz de corregir o disciplinar a tu hijo porque tú también eres una persona imperfecta. ¿No han oído esa frase? Cuando decimos, es que somos imperfectos. Yo como soy imperfecto no puedo exigirle perfección a mi hijo. Entonces, tú también cometes errores, tú también te equivocas, tú también fallas. Y entonces ese pensamiento nos hace incapaces de corregir a nuestra siguiente generación. Y entonces nuestros hijos ya no solamente no van a obedecer tus límites, ni van a obedecer tus reglas, sino que ahora la maldad que hay en ellos, que pudo haber sido detenida por ti, como padre o como madre de tus hijos, que pudiste haber puesto un alto a tus hijos, pero porque no te sentiste capaz de disciplinar, o porque no te sentiste capaz de corregirles, o porque creíste que era mejor evitarte un problema con tus hijos, porque ¿para qué ser tan duros? ¿Para qué ser tan estrictos? Eso es anticuado. Hay que ser modernos, hay que ser amigos de los hijos. De verdad, ese pensamiento nos hace creer que está bien el no disciplinar a nuestros hijos. Y entonces permitir que nuestros hijos prueben, experimenten, hagan, decidan sin límites, sin reglas, sin correcciones, sin consecuencias. Y entonces cuando nosotros damos ese margen tan extenso para que nuestros propios hijos rebasen ese margen y vayan más allá incluso de ese margen y tomen decisiones más allá de ese margen, entonces lo que estamos permitiendo, lo que estamos provocando es que nuestros hijos, ahora mi maldad, lo que dice, lo que acabamos de leer en Éxodo, capítulo 20, versículo 5, cuando dice que visita la maldad de los padres, es decir, los padres tienen maldad, esa maldad impide que sus hijos tengan límites, o que sus hijos sean corregidos, o que sus hijos sean disciplinados, o que sus hijos tengan consecuencias por sus malas acciones. La maldad de los padres es ahora la maldad de los hijos. Los hijos no solamente llegan al nivel o a la altura de la maldad de los padres, sino que los hijos rebasan la maldad de los padres. Y entonces tenemos unos padres o somos unos padres que no podemos disciplinar, corregir o educar a nuestros hijos, y nuestros hijos rebasan la maldad, y ahora no solamente es la maldad de los padres, sino que ahora es la maldad de los hijos. Y estos hijos a su vez no se sienten capaces de disciplinar a los hijos, a la siguiente generación, no son capaces de disciplinarlos, y entonces vamos extendiendo el límite, y por eso vamos viendo cómo las generaciones van avanzando, porque ahora los papás no somos capaces de corregir nuestra maldad, por lo tanto no somos capaces tampoco de corregir la maldad en los hijos. Y entonces cuando dice Dios que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, es que la maldad no solamente va aumentando y se va multiplicando, sino que el responsable es aquel padre que no pudo ponerle un límite a la maldad de su hijo. Hoy vemos invadidas las redes sociales de videos donde vemos a un niño que grita, que hace berrinche en el centro comercial, que hace su pataleo, y la mamá ya no sabe dónde meter la cabeza, está pasando la vergüenza de su vida, y no sabe si corregirlo o regañarlo o ponerlo en disciplina, y no sabe cómo corregir esa falla que su hijo está teniendo, porque en cierta manera se siente culpable, porque quizás la última vez que explotó la mamá para corregir a su hijo, porque también hizo un berrinche, y la mamá explotó porque traía un cúmulo de broncas, y entonces perdió el control la mamá, se excedió en gritos, se excedió en insultos, se excedió y quizás maltrató al niño, y ahora no se siente capaz de disciplinar al hijo porque rebasó los límites. Y entonces pasa la vergüenza de su vida en el centro comercial. Y están las redes sociales invadidas de eso, de los que hacen berrinches, de los niños que consiguen las cosas por llanto. Parece tierno ver a una bebé de meses, 3, 4 meses o 6 meses, no sé qué edad tenía esta bebé, que llora porque le quitan el celular, y uno dice, ay, mira qué gracioso, qué divertido. No,
La bebé está rebasando los límites y la mamá le parece gracioso grabar un video donde la niña hace un berrinche porque le quitan el celular. En lugar de enseñarle que no está bien que haga un berrinche de esa manera. Uno puede decir, pero tiene 6 meses. Pastor, no exagere, no hay que ser muy religiosos. No, los límites que no ponemos como padres es lo que hace que la maldad se vaya aumentando y rebasemos los límites. Entonces lleguemos al punto donde tenemos una siguiente generación, tenemos una siguiente generación que ya no escucha razones, que ya no entiende conversaciones, que por más que los padres tratan de explicarles, o tratan de disciplinarlos, o tratan de corregirlos, ya no es posible, ya se rebasó los límites. Ahora, quiero aclarar la última parte de este versículo, porque dice, porque yo soy tu Dios, soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y luego termina diciendo, de los que me aborrecen. Esta parte es importante, porque los que aborrecen a Dios, los que deciden que las reglas y los principios y la moral de Dios es un asunto religioso, es un asunto de fanáticos, renuncian a los fundamentos que Dios estableció precisamente en estos mandamientos acerca del comportamiento. Entonces, si tú crees en Dios, si tú has buscado a Dios de todo tu corazón y estás escuchando este mensaje, estás oyendo lo que yo te estoy diciendo, no te asustes. Estas palabras de este rebaso y de la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, tú lo puedes corregir, lo puedes parar, porque Dios puede obrar a través de ti para ayudar a tus hijos. Es verdad, podrás tener un momento de berrinche de tus hijos, puedes tener un momento de rebeldía de tus hijos, donde tus hijos hacen todo lo contrario a lo que tú digas. Por supuesto que sí, puede pasar que a pesar de tu fe y de tus oraciones y de tu búsqueda de Dios y de tu amor a Dios, tus hijos estén caminando, tal pareciera que tus hijos caminan en un sentido contrario al que tú les has enseñado desde que eran muy pequeños. O que ya no tengan respeto por ti porque tú crees en Dios y ellos de repente alguien les dijo que Dios no existía, y entonces ese pensamiento que ellos tienen de que Dios no existe ahora está en contra de tu propio pensamiento. Puede que eso suceda en alguna etapa de tus hijos. La gran ventaja de aquellos que tenemos temor de Dios y aquellos que amamos a Dios es que Dios es fiel y que Dios cumplirá su promesa tal cual. Así es que si Dios dijo que tú y tu casa serían salvos, que tú y tu familia serían salvos, que tus hijos harían y vivirían bajo el mandato de Dios hasta 1000 generaciones, no tengas temor. Puede que por un momento se alejen, puede que por un momento se distancien, puede que por un momento no crean en Dios, puede que por algún momento piensen que Dios no es real y piensen que Dios no existe. Es verdad, en algún momento en su corazón eso estará. Y en algún momento alguien los convencerá y alguien les hará creer que Dios es una fantasía, es un cuento de niños, y ellos andarán en ese pensamiento, en esa divagación de su pensamiento, o incluso en algún momento creerán y se entregarán por completo al pecado. Pero que tú ames a Dios y que tú busques a Dios y que te acerques a Dios con todo tu corazón y que le digas a Dios, Señor, mis hijos están en tus manos, yo creo en ti, te amo con todo mi corazón y tú eres el Señor de mi vida, mis hijos te pertenecen, son tuyos, Señor, son tus hijos. Y entonces en ese momento puedes tener la certeza en tu corazón y puedes tener la certeza en tu alma de que Dios cumplirá esa promesa. Así es que por más que parezca que ellos se están alejando y que están caminando más hacia la maldad y más hacia la maldad y más hacia la maldad, aquí hay un punto importante en esto que acabamos de leer de Éxodo 20, versículo 5. El punto importante es que son las generaciones de aquellos que aborrecen a Dios. Por eso en algún momento de tu vida, en algún momento de tus generaciones, la maldad que venías arrastrando y la maldad que venías cosechando de tus padres o de tus abuelos o de tus bisabuelos o de tus tatarabuelos, esa maldad que se multiplicaba de generación en generación porque ninguno de ellos tenía temor de Dios, cuando llega a tu vida y tú crees en Dios y tú te aferras a Dios y amas a Dios con todo tu corazón, en ese momento se rompe toda maldición, se cancela toda maldición generacional. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesús se hizo maldito para librarnos a nosotros de toda maldición. Él se hizo maldito voluntariamente al ser clavado en un madero para que nosotros fuésemos libres de toda maldición. Y entonces tu vida y entonces tu camino fuera dentro de la bendición del Señor. Y no solamente para ti, sino para tus generaciones, para todas tus generaciones pudieran disfrutar de la bendición del Señor.
Y aunque tus hijos ahora peguen de gritos y hagan berrinches y tengan ideas raras y tengan pensamientos ajenos a Dios y incluso blasfemen contra Dios, algo que debes de procurar y de guardar en tu corazón es tu amor a Dios. Espero quede claro este punto, porque concluíamos con mi hijo, al estar platicando de este asunto, concluíamos que como padres, si tú estás haciendo algo mal, si te equivocaste, tomaste una mala decisión, pecaste, incluso maltrataste a tu hijo, tuviste actitudes erróneas, maldijiste con tus palabras a tu hijo, hiciste cosas equivocadas, castigaste injustamente a tu hijo, le diste un mal ejemplo, lo que sea que hayas hecho antes de escuchar este mensaje, lo que sea que hayas hecho antes de oír estas palabras o leer la palabra de Dios y creer esto que te estoy compartiendo, si te equivocaste, yo le decía a mi hijo, la mejor forma de corregir y que esto no se repita es arrepintiéndome, pidiéndole perdón a Dios, diciéndole a Dios, Señor, me arrepiento de mis pecados, yo no te aborrezco, Dios, yo te amo con todo mi corazón, me he equivocado, he fallado, he sido débil, he hecho las cosas mal, entonces he caminado incorrectamente, pero hoy quiero corregir mi vida, hoy quiero corregir mis pasos y quiero que mis hijos, mis hijas caminen en bendición, no solamente mi generación que sigue, sino por 1000 generaciones, como lo dice tu palabra, que las generaciones del justo, o que el justo es bendito hasta 1000 generaciones. Entonces puedes corregirlo ahora. No aborrezcas a Dios, no tomes la decisión hacia el otro lado de lo que te estoy hablando, no te equivoques de camino, vuelve al Señor, entrégale a Dios tu corazón y dile con todo tu corazón, Señor, me equivoqué, fallé, pequé, eduqué mal a mis hijos, porque incluso a veces lo hacemos mal, porque no hay una escuela para padres, debería de haberla. Bueno, nosotros tenemos aquí en la iglesia, tenemos escuelas para padres y enseñamos esto que les estoy compartiendo es de una escuela para padres. Y a veces queremos darnos azotes porque somos malos padres y que, ay, es que yo, ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para que mi hijo hiciera esto? ¿En qué me equivoqué? He oído oraciones así, he oído, perdón, a gente desesperada gritándole a Dios, ¿en qué me equivoqué, Dios? ¿En qué me equivoqué? En lo que te hayas equivocado, en lo que hayas hecho mal, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, tienes el entendimiento, tienes la inteligencia, el Espíritu Santo te redarguirá y te hará saber en qué te equivocaste. Pídele perdón a Dios y dile, sí Señor, me equivoqué, cometí estos errores, fallé en estas decisiones, di este mal ejemplo, hice cosas que no debería de haber hecho delante de mis hijos, hice cosas que no debería haber hecho delante de mi familia, ni delante ni escondidas, pero te pido perdón y pídele perdón a Dios con todo tu corazón. Y entonces una vez que te limpias y una vez que te acercas a Dios con todo tu corazón, siéntete con la libertad de decirle a tu hijo, de decirle a tu hija, hijo, estas reglas son para ti y no traspases estas reglas por el bien tuyo, por el bien de tu familia, por el bien de nosotros, por el bien de esta casa donde vives, no traspases estas reglas para que tú seas bendecido, para que tú seas bendecida en tu caminar. Y puedes hacerlo con libertad, porque si no lo hacemos, porque si no nos arrepentimos, porque si no volvemos nuestro corazón a Dios, entonces somos de los que aborrecen a Dios, somos de los que queremos estar lejos de Dios. Dios, no me molestes, no te metas con mi vida, no me corrijas, no me hables con tu Espíritu Santo para que yo me arrepienta de mis pecados. Y entonces yo quiero vivir como yo quiera, entonces estás aborreciendo a Dios. Y entonces la maldad te va a acompañar a ti, no solamente a ti, sino a tus siguientes generaciones. Espero que me esté explicando con esto. La verdad es muy extenso y todavía me falta mucho por decir y apenas vamos en la tercera parte y ya quisiera terminar con esto. Pero si no nos alcanza el tiempo para terminar hoy, no importa, lo dejaremos pendiente para la próxima. Y quiero aprovechar esta pausa para saludarles a quienes tengo por aquí. A Irma, un saludo Irma, un fuerte abrazo a ti y a tu familia que nos escucha desde Chicago. Espero que esta palabra te bendiga a ti y a tu familia. Por ahí también está Rocío. Rocío, un abrazo bien fuerte. Dios te bendiga. Por aquí llegaron, perdón, no alcanzo a ver a todos, pero si estás por aquí te envío un fuerte abrazo. Voy a saludar a quienes llegaron y que se fueron integrando aquí a la conversación. Pastor Saúl Lemus, un abrazo fuerte, pastor, si andas por aquí todavía. Dios te bendiga. A Ministerios Bejor, si nos estás viendo todavía, hermano, hermana, Dios te bendiga, seas muy, muy, muy bendecido.
Eric, sobrino, anduvo por aquí un momento, parece que ya no está, pero si andas por aquí, hijo, ves el mensaje después. Un abrazo bien fuerte. A Rocío, un abrazo fuerte. Rocío Flores, Dios te bendiga. También, pues, por aquí me salí. Jani Villegas, es mi tía, Jenny. Dios te bendiga, Jani, Dios te bendiga, que estés muy bien, el Señor sea contigo siempre. También está Pedro Baruch Torres, un abrazo fuerte a Pedro Baruch, Dios te bendiga. Ivonne, un abrazo, Ivonne, Dios te bendiga también. Por aquí vino Víctor Manuel Santamaría, un abrazo bien fuerte. Antonia Cruz, Rocío, ya por aquí saludé. Ok. Exacto, arrepentimiento y metanoia. La metanoia es el cambio completo de mentalidad. Cuando hablamos de arrepentimiento, no solamente es pedirle perdón a Dios, porque me siento culpable y tengo cargo de conciencia. Quiero, por lo que me dice Víctor, la importancia de hacer arrepentimiento y una transformación de mente. Es decir, si yo me arrepiento, no solamente es porque me siento culpable de lo que hice y tengo un cargo de conciencia que no puedo con él. Y entonces le pido perdón a Dios, esperando que en su misericordia me perdone. Si yo solamente pido perdón porque me siento arrepentido de lo que hice, pero no cambio mi mentalidad, seguramente volveré a cometer los mismos errores. El problema es que cuando cometemos los mismos errores vez tras vez, se vuelve una costumbre, se vuelve un hábito. Y entonces llegamos al punto de ya ni siquiera sentirnos mal, ni sentirnos culpables, ni mucho menos pedirle perdón a Dios por lo que hacemos mal. Entonces, haciendo referencia a lo que dice Víctor, Manuel Santamaría, que nos dice arrepentimiento y metanoia. Definitivamente arrepentimiento y un cambio de mentalidad en nuestras vidas. Creo que cuando tú vienes a Dios de todo tu corazón, y esto lo hemos enseñado aquí en la comunidad Manto Nuevo constantemente, cuando tú vienes a Dios con arrepentimiento y de todo corazón, y le pides a Dios que te perdone con todo tu corazón, esa transformación, ese cambio de mentalidad sucede, y no solamente sucede un cambio de mentalidad, sino un cambio de naturaleza. La Biblia dice que no somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, en ese sentido, y en todo lo que le hemos venido enseñando a lo largo de todos estos años, tome las palabras de lo que estoy diciendo. No solamente es me siento mal y voy a pedir perdón para quitarme la culpa de encima. No es ese el arrepentimiento que nosotros predicamos. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud, es un cambio una toma de decisión. Por supuesto, algunas cosas nos cuestan mucho trabajo y de repente nos cuesta trabajo dejar y cambiar esa actitud y cambiar nuestro comportamiento. A veces nos cuesta trabajo, pero no significa que sea imposible. Es insistir, aprender, sujetarte de Dios, fortalecerte en Él y saber que Dios te ama y que Él no te dejará hasta que su obra esté completa en ti. Ok, habiendo hecho estos saludos, continuamos entonces. Estábamos precisamente tocando el punto de cómo nosotros maleducamos a nuestros hijos. Hablábamos del por qué son malcriados, porque están mal educados, porque nosotros estamos haciendo las cosas equivocadamente. Hablábamos también de la sobreprotección. Si te acuerdas, hace 8 días hablamos de la sobreprotección, que de repente nos pasamos de protectores, que queremos evitarles incluso hasta el dolor de cabeza y quisiéramos que no sufrieran, que no tuvieran dolor, que no pasaran por momentos difíciles. Tuve 2 experiencias con mi hijo mayor respecto al dolor, precisamente. Cuando mi hijo era pequeño, me parece que estaba en quinto o sexto de primaria, perdón, ahorita se me olvidó el tiempo, a mi hijo le dio apendicitis y empezó con un dolor en el abdomen, nos decía que le dolía, no le hicimos mucho caso, lo llevamos a la escuela, después saliendo de la escuela el dolor era insoportable para él y entonces al ver que el asunto era serio, que mi hijo realmente le dolía su abdomen, entonces lo llevé mi esposa se quedó con mis otros 2 hijos aquí en casa y yo me fui con él al hospital. Estoy hablando, no sé, hace ¿qué será? 12 años, 13 años más o menos. Y llevamos a mi hijo al hospital, no más, yo creo que eran como 15 años, yo creo. Y llevamos a mi hijo al hospital y lo operaron del apéndice.
Estaba a minutos de que el apéndice le fuera a reventar y entonces tuviera otro problema más serio. Pero cuando estábamos ahí en la sala de espera, estuvimos esperando por varios minutos. Yo calculo que fue como hora y media, casi 2 horas, en que estábamos ahí en la sala de espera. Y mi hijo estaba sentado en la banca ahí de la sala de espera del ISSSTE, aquí en un hospital para los trabajadores del servicio público. Y él estaba sentado en las bancas y su cabeza estaba recostada en mis piernas, que también yo estaba sentado en esas bancas. Eran unas bancas súper incómodas, no son para acostarse, pero mi hijo era tan fuerte el dolor que le dolía menos la molestia del asiento que el dolor del apéndice. Entonces soportaba el dolor del asiento, pero el dolor del apéndice era muy intenso. Entonces mi hijo, en un acto de valor, en sus pocos años de vida, en un acto de valor, se aguantaba el dolor y solamente me sujetaba la pierna y me decía: papi, me duele, papi, me duele, papi, me duele. Y lloraba y se tragaba sus lágrimas y la verdad era un momento muy angustioso para mí, porque ya habíamos pedido que nos atendieran y no lo pasaban y no lo atendían. Yo estaba desesperado, no sabía qué hacer. Lo sujetaba de su cabeza y lo abrazaba y luego lo cargaba en mis brazos y trataba de que de alguna manera lo distrajera yo para que el dolor pasara y él no pensara en el dolor. Fue un momento muy, muy angustiante para mí, pero un momento muy doloroso para mi hijo. Llegó el momento que era tan fuerte el dolor que mi hijo se doblaba en mis brazos, se sentía tan frágil en mis brazos que se doblaba y me decía: papá, ya no aguanto, me duele mucho. En esos momentos de mucho dolor, yo creo que se desmayaba del dolor mi hijo, o se dormía por el dolor, yo oraba a Dios y yo le decía a Dios: Señor, quítale el dolor y dámelo a mí. Que él no sufra, Señor, quítale ese dolor tan fuerte que tiene y dámelo a mí. Yo no quiero que esté sufriendo mi hijo. Yo lo veía y yo lloraba por dentro. No me iba a poner a llorar ahí delante de mi hijo porque iba a mostrar una debilidad, y él no necesitaba que yo fuese débil en ese momento. Él necesitaba un papá que lo sostuviera, que fuera fuerte y que lo ayudara en ese momento de dolor. Entonces no lloraba delante de él no porque no pudiera, sino porque no podría yo quebrarme ahí delante de él. Y él lloraba y yo lo abrazaba y yo le pedía a Dios con todo mi corazón: quítale este dolor, Señor, quítale este dolor, pónmelo a mí, Señor, castígame a mí, le decía, le decía al Señor. Pero ¿qué castigo podría recibir un niño de 11 años? ¿Qué tanto mal habría hecho mi hijo de 11 años a esa edad? Creo que ni tenía 11, tenía 10 años, me parece, era más pequeño, no recuerdo, era muy pequeño mi hijo. Y y ¿qué clase de pecado habría cometido mi hijo para que le castigara a Dios con un dolor tan intenso? Imagínense hasta dónde había llegado mi ignorancia y mi desesperación para decirle a Dios, ay, perdón, se me desconchifló aquí la conexión. Denme un momentito. Perdón. Denme un momentito. Es que me quedé sin batería en la laptop y tuve que conectar rápido. Perdón. Pero mi ignorancia y mi desesperación era tanta que no pensé realmente lo que yo estaba orando. Solamente oraba de ver a mi hijo sufrir, y yo no quería ver a mi hijo sufrir. Finalmente nos atendieron, nos pasaron a consulta. El médico, en cuanto lo vio, dijo: ¿qué tiene? Le duele el abdomen. Lo revisó rápido, le mandó unas placas y en menos de 10 minutos ya lo estaban operando. Si no lo hubiesen operado, el problema se hubiera complicado. Lo que te estoy diciendo es que mi ignorancia y mi desesperación me hacían pedirle a Dios que a mi hijo no le doliera y que me doliera a mí. Esa no es una oración correcta, ¿no? Nuestra desesperación, nuestra ignorancia nos hace orar pidiéndole a Dios que le evite el dolor a nuestros hijos y que nos los dé a nosotros. Y nosotros hacemos eso no solamente en nuestras oraciones, sino también en nuestras actitudes. Y sobreprotegemos a nuestros hijos evitándoles dolor, evitándoles la lección, evitándoles el momento de aprendizaje.
No estoy diciendo que no ayudes a tus hijos, entiéndase lo que estoy diciendo. Sobreprotegemos, porque no queremos verlos sufrir, porque los amamos tanto que no queremos verlos sufrir. Pero al paso de los años aprendí que Dios amó a su Hijo Jesús sobre todas las cosas. Dios ama a Jesús más que a su creación, porque Jesús no es su creación, Jesús es Dios. Y ama tanto a su Hijo, que aún así lo dejó sufrir en la cruz por amor a nosotros. El sufrimiento de Jesús fue por amor a ti y a mí. Y uno puede decir, entonces nos ama más a nosotros que Jesús. No, el amor de Jesús es muy grande, más grande que el amor que tiene por nosotros. Y sin embargo, amando tanto a Jesús, amando tanto a su Hijo, permitió que Jesús sufriera el dolor por amor a nosotros. Nosotros no entendemos eso, nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y entonces pasaron los años, mi hijo entró al bachillerato y en su último año, en su último semestre de bachillerato, mi hijo mayor, tenía que hacer un trabajo final para terminar sus prácticas y terminar su semestre y que le dieran calificación. Y entre el trabajo que tenía que hacer un proyecto electromecánico, algo que funcionara a través de circuitos y mecanismos, e hicieron una trituradora de papel. Y se la pasaron soldando la estructura para poder montar ahí la trituradora de papel y lo estuvieron haciendo sin careta. Si tú sabes de soldadura, sabes que necesitas protección para proteger tus ojos, porque no solamente es evitar la luz o la chispa para que no dañe tu retina, sino también no solamente la chispa, sino que tienes que protegerte del calor. Bueno, pues mi hijo y sus amigos soldaron, sin careta, y mi hijo se lastimó sus ojos. Tan es así que en la noche que estaba ya aquí en la casa, el dolor era intenso, fuertísimo, fuertísimo. Era un dolor que lo hacía llorar, igual que ese dolor del apéndice, no sé si era de la misma dimensión o la misma magnitud, pero yo lo veía igual. Ahora la diferencia es que ahora mi hijo ya tenía pues 18 años, ya estaba en sus 18 años, ya no era ese niñito al que yo cargaba en mis brazos y lo sostenía, no, de hecho ya no lo podía cargar, pero su dolor era tan intenso que me dijo, papá, no aguanto más, me duele mucho, y yo me proyecté a ese momento del hospital, donde el dolor le había sido muy intenso, y mi hijo otra vez estaba teniendo un dolor muy intenso. Entonces yo entré con él y dije, no te desesperes, mira, vamos, la receta que yo me sabía, porque yo también había soldado en el bachillerato, y la receta era ponerte unas papas cortadas a la mitad y ponértelas aquí, unas papas frescas para ayudarte a la inflamación y al calor que los ojos sentían. Pero a mi hijo le pusimos las papas y no se calmaba el dolor, era muy intenso. Y le digo, bueno, no puedo. Oré por él, me puse de rodillas al lado de él de la cama, y él lloraba y se desesperaba y trataba de arrancarse los ojos porque el dolor era muy intenso. Y yo le decía, mi hijo, pues confía en el Señor, no te desesperes. Y entonces ahora ya no fui movido a mi ignorancia y a mi desesperación. Ahora lo que yo veía es que él tenía que aprender acerca de ese dolor. Y entonces lo que hice fue decirle a mi hijo, pues dime, si quieres te llevo al médico, aliste. Sí, vamos al médico. Y entonces eran las 11 de la noche ya, y nos subimos al carro, nos fuimos al médico. Llegamos aquí a la clínica familiar, y cuando llegué, le digo, traigo una emergencia, mi hijo trae un dolor muy fuerte en los ojos, y muy tranquilamente el del archivo me dice, no, pues tiene que sacar cita. Y yo digo, no, ¿cómo cita? Es una emergencia. No, si es una emergencia, llévelo a urgencias allá al hospital hasta Zaragoza y ahí que lo atiendan. Entonces yo salí, mi hijo estaba en el carro. Cuando salgo le digo, hijo, ¿cómo ves? ¿Nos vamos al hospital o nos vamos a la casa y confías en el Señor? Y yo creo que el dolor se le estaba bajando ya. Y dice, no, vámonos a la casa y que Dios me ayude. Regresamos a la casa, pasamos a una farmacia, le compré unas gotitas de colirio para ayudarle a sus ojos. Yo sabía que si había un daño en sus ojos, no podría yo hacer nada, ni en el ISSSTE iban a poder hacer nada. Solamente le iban a dar medicamento para el dolor. Así es que pasamos a la farmacia, compré unas gotitas de colirio, llegamos aquí a la casa, le pusimos unas gotitas y oramos y se calmó. Son 2 momentos de dolor de mi hijo mayor, y te podría contar de mis otros 2 hijos otras 20,000 historias.
Pero lo que te quiero decir con esto es que como padre yo aprendí la lección. Yo aprendí que el dolor de mi hijo, habrá momentos en que lo pueda evitar, pero habrá momentos en que son necesarios que ellos lo sufran, donde es necesario que ellos aprendan de ello. No estoy diciendo que le deseo dolor a mis hijos, para nada. Yo oro por mis hijos, los cubro con la sangre del Cordero, pido a Dios por su misericordia, pero hay momentos en que tienes que dejar que pase. Tienes que confiar en el Señor y no hacer una oración y decirle a Dios, quítale el dolor y dámelo a mí. Eso no es de padres, eso es de falsos mártires de telenovela, que ay, que no sufra, sufra yo. No, eso no funciona delante de Dios. No lo vamos a convencer con nuestras lágrimas de cocodrilo, ni nuestra autoflagelación y autocastigo, tratando de convencer a Dios de que ellos no lo merecen, nosotros sí. No funciona así. Tienes que orar a Dios. Tienes que pedirle a Dios que les dé fortaleza a tus hijos para soportar la lección, para pasar la prueba, para salir adelante de la lucha, para que superen su adversidad y que Dios les dé la fortaleza que les permita levantarse y que después de ese dolor y de ese momento difícil tengan la sabiduría de haber aprendido la lección para que la siguiente ocasión en que vuelva a suceder algo similar no fracasen. No, no te causes tristeza ver a tu hijo meterse en los mismos problemas vez tras vez, porque cada vez que se meten en problemas tú le resuelves la vida. A veces ellos tienen que resolverla y a veces ellos tienen que aprender la lección. Ahora cuando hay algo que soldar, le digo a mi hijo, ¿no quieres soldar? ¿No quieres usar la soldadura? Y creo que él aprendió muy bien la lección. Y ahora toma otras precauciones, ahora es más precavido para hacer otras cosas. Y por supuesto que habrá otras lecciones que habrá que aprender. Habrá lecciones que aprenderá a través del consejo que nosotros como padres le demos. Y habrá veces que él tendrá que superar eso. Pero no hay que sobreprotegerlos. No hay que tratar de evitarles un momento que les puede servir para el resto de su vida. Por supuesto que si a través del consejo, si a través de la oración, si a través de la Biblia tú puedes ayudar a tu hijo a evitarle problemas, hazlo. Pero si hay ocasiones que ellos toman una mala decisión, a veces lo mejor que puedes hacer por ellos es orar. Orar y decirle a Dios, Señor, ayúdale en esta decisión, ayúdale a salir de la bronca, que tome mejores decisiones la próxima vez. Yo aquí estoy, aquí estaré siempre si me necesiten. No le voy a cerrar las puertas, pero creo que es necesario a veces que dejemos un poquito en las manos de Dios, que confíes en Dios, que Él puede ayudar a tu hijo, que puede ayudar a tu hija a salir del problema. Porque te imaginas el día que tú no estés, el día que ya no estés, que faltes, que te vayas. ¿Quién le va a ayudar a tus hijos a salir de la bronca? ¿Quién? Si no está Dios ahí con ellos. Perdón, si lo que le enseñaste a sus hijos es que dependan completamente de ti para sus broncas y para sus necesidades y para sus problemas, entonces cuando tú no estés, ¿a quién van a recurrir? ¿A quién se van a acercar? ¿En quién pueden confiar que no los va a decepcionar, que no los va a defraudar, que no los va a engañar, que no les va a robar? ¿A quién se van a acercar? Pues creo que como padres tenemos la responsabilidad de mostrarles el camino hacia Dios, el camino de aquel que no los va a dejar nunca. El rey David en sus salmos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo con todo que ellos me abandonen, Dios me recogerá, Dios estará conmigo. Ok, vamos al siguiente punto. Eso lo quería dejar claro de la sobreprotección, pero vamos a uno más. Algo que estamos haciendo mal con nuestros hijos es creernos el cuento, que a veces nuestros hijos nos llegan con el cuento de que lo que tienen es viejo, es obsoleto, ya no sirve. Es verdad que la tecnología va avanzando tan rápido que de repente algo que parecía nuevo hace 6 meses, hoy ya es viejo, hoy ya es obsoleto, hoy ya no es tan moderno como hace 6 meses atrás. Pero eso no significa que nos tengamos que creer el cuento siempre de que lo viejo, que lo antiguo es obsoleto. ¿Te das cuenta que hay cosas que nuestros padres hacían? Si tú eres de mi generación, yo ando cerca de los 50 años,
Y si tú andas cerca de los 50 años, yo ando muy cerca, que ya le doy vueltas y vueltas a los 50, pero si tú andas cerca de los 50 años, seguramente eres como de mi generación. Años más, años menos. Y te acordarás de nuestros padres, de cómo eran nuestros padres, y cómo eran nuestros abuelos, y cómo no eran nuestros bisabuelos. Yo conocí a una bisabuela mía. Tuve el privilegio de conocer a mi abuelita Romanita, que era la mamá de mi abuela paterno. Y mi abuelita Romanita, yo la recuerdo fuerte, era una mujer delgadita, era su piel con huesito, pero era fuerte la señora. Y me acuerdo que ella estaba en su casita de jacal, un jacalito que tenía ahí cerca, en la ciudad donde vivían mis papás, o donde viven mis papás, y la íbamos a visitar y estábamos ahí con ella un ratito, y era una colonia así apartada de la ciudad, y se decía que era una colonia marginada, pero ahí vivía mi abuelita Romanita, Romana se llamaba mi abuela. Y y yo la recuerdo una mujer fuerte, una mujer que si te portabas mal, te daba. O sea, era de, de que si algo no le gustaba, que veía en ti o que tenías un comportamiento equivocado, ella lo corregía. De repente mi abuelita, la mamá de mi papá, ya no aplicó esas mismas reglas de mi abuela, de mi bisabuela. Ya las reglas de mi abuelita eran más relajadas, más light. Y lo que me di cuenta es que pareciera que nosotros como padres, como educadores de la siguiente generación, tal pareciera que las cosas antiguas son obsoletas. Te decía hace un momento que una de las ideas equivocadas que como padres tenemos es creer que nuestros hijos deben ser nuestros amigos o que nosotros debemos de convertirnos en los amigos de nuestros hijos. Yo creo que no. Esa es una gran discusión que he tenido con muchos papás y con muchos hombres de ciencia que dicen que lo correcto es que los papás se vuelvan amigos de sus hijos porque de esa manera los hijos podrían tener confianza en los papás. Yo creo que ese es un grave error, porque un amigo no te pone reglas, un amigo te puede motivar a quebrar las reglas, un amigo te puede motivar a respetar las reglas, pero el amigo no las pone. El amigo comparte las mismas reglas que tú y entonces no podrías poner reglas y entonces sería más fácil quebrarlas con él y hacerlo tu cómplice. Pero lo que sí podemos hacer es ser padres y tener confianza con nuestros hijos, abrir los vínculos para que ellos tengan confianza con nosotros y nos puedan contar cosas que es importante que nosotros sepamos y que nos puedan abrir su corazón, no en el punto de que estemos al 100% de acuerdo con un amigo o que aprobemos o solapemos o alcahuatemos las decisiones de nuestros hijos porque somos sus amigos, pero que sí puedan tener la confianza. Si una de las cosas que tenemos problema es pensar que las reglas morales, que las reglas antiguas, que los modelos antiguos son obsoletos. Nos han hecho creer a través de la psicología, de la pedagogía, de muchas otras cosas que estudian a la conducta humana, que por cierto es el estudio de la conducta humana es algo muy ambiguo porque no se puede estudiar todas las conductas humanas o encajonar, todos los comportamientos en un estilo o en un modo o en una caja, como si fuésemos hechos de moldes y entonces ciertas características nos encajonan en ciertas personalidades. Creo que ese es el gran problema de estas ciencias, que no pueden ser ciencias exactas o no se llaman ciencias exactas porque involucran a los seres humanos y los seres humanos somos tan diversos como cada persona existe en el planeta, así de diversa es la conducta humana. Y aunque pudiéramos tener ciertos parámetros de conducta y ciertas reglas sociales y cierto sentido común como sociedad, aún así cada individuo tiene un pensamiento individual, un pensamiento único, un pensamiento que puede ponerse de acuerdo con otros pensamientos, pero al final de cuentas no podemos encajonar la conducta humana en ciertos moldes o en ciertos esquemas. Por esa razón, de repente, la psicología, la pedagogía, la sociología y todas las ciencias que estudian el comportamiento humano nos han hecho creer que hay cosas que estaban en la antigüedad que ya son obsoletas. Pero el problema no fue que solamente dijeran esto y esto es obsoleto. No podemos educar a los niños igual, no podemos transmitir el conocimiento de la misma manera, los papás no pueden ser violentos y agresivos para educar a los hijos. Y entonces tomábamos esos principios que tienen mucha verdad, pero lo generalizábamos a todo lo antiguo. Y entonces decíamos, todo lo antiguo no sirve, todo lo antiguo es obsoleto. Y entonces nos creemos la idea o nos atrapan
con una trampa, perdón por la redundancia, pero nos hacen caer en una trampa, a veces nuestros hijos o las generaciones nuevas, nos hacen creer en la trampa de que ya estamos viejos, que somos anticuados, que somos obsoletos, que ya pasamos de moda, que no estamos actualizados, y como no estamos actualizados no sabemos de la actualidad, no sabemos del mundo, no sabemos de las cosas modernas, y entonces nos pueden dar la vuelta haciéndonos creer que no sabemos. Eso no es verdad, eso no es cierto, hay algo que no cambia y son las reglas y los principios que Dios ha establecido. Funcionaron hace 4000 años, funcionaron hace 3000 años, funcionaron hace 2000 años, funcionaron hace 1000 años y siguen funcionando ahora. Y por más que pasen los años y por más que pasen los tiempos, la Biblia no es antigua, la palabra de Dios no es obsoleta. La palabra de Dios no por ser antigua ya es obsoleta. Y tú, si ya tienes cierta edad, no puedes sentirte obsoleto. Quítate de tu cabeza esa idea de que las nuevas generaciones ya nacieron con el chip implantado, que ya ellos ya saben de tecnología, que ellos ya saben de muchas cosas y que ellos ya están hasta otro nivel, casi son extraterrestres que van a dominar al mundo, y como si estuviéramos nosotros fuera de ese contexto, y nosotros no podemos entablar un diálogo con nuestros hijos porque ellos hablan otro idioma, ellos hablan de tecnologías, de redes sociales, ellos hablan de programas de televisión que nosotros no entendemos. No es así. No porque eres antiguo estás obsoleto, ni tampoco te consideres muy antiguo. Estoy seguro que si estás aquí ahorita usando un dispositivo electrónico, no eres tan antiguo, no estás tan obsoleta. No es cierto que ya pasaste de moda o que no sabes. Tu consejo es importante. Uno de los pasajes que a mí me entristece mucho es en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6 al 20, donde dice la palabra de Dios, nos cuenta la historia de Roboam. Roboam era hijo de David, el rey, que se rebeló contra el rey, y Roboam de repente se vuelve rey y necesita tomar ciertas decisiones, y se acerca a los ancianos para que le pidan un consejo, para pedirles un consejo, perdón. Se acerca a ellos, a los ancianos del reino, les pide consejo, y el consejo que los ancianos dan no le gustan a Roboam. Y entonces Roboam busca jóvenes como él, jóvenes de su edad, y les pide a ellos, oye, ¿qué consejo me das? Tengo que tomar esta decisión. ¿Qué me aconsejan todos ustedes? Y todos esos jóvenes que eran contemporáneos a él lo aconsejan, y lo aconsejan mal. El problema fue para Roboam. Nosotros no podemos pensar, ni podemos aceptar la idea, ni debemos de creernos la idea de que ya estás obsoleto, que ya pasaste de moda, que no sabes. Si alguno de tus hijos se atreve a decirte, es que ya estás viejo, es que tú no entiendes, es que no sabes, es que no comprendes. Sí, probablemente no sepas de tecnología, probablemente no sepas configurar un celular, probablemente no sepas usar una aplicación de celular, probablemente no sepas usar una computadora. Muy probablemente cuando te hablan de algo así, muy probablemente no lo sepas. Y no tienes por qué saberlo. No tienes por qué ser un experto en todo. Hay gente que es experta en eso y que te puede dar una explicación clara y precisa acerca de cómo funcionan las cosas para que tú entiendas cómo pueden funcionar. Pero no puedes sentirte mal porque tus hijos sí saben y tú no sabes. No tienes por qué sentirte mal porque tus hijos saben de un tema que tú no sabes. No tienes por qué sentirte mal, no estás obsoleto, no estás anticuado. Lo que sí es muy probablemente que si quieres hablar de ese tema, tendrías que informarte, leer, investigar para poder hablar de ese tema. Yo les compartía hace poquito, creo que lo compartí en la iglesia, que aquí en la casa tuvimos una conversación en la mesa, y de un tema acerca de las estrellas y del sol y cómo se movían, si se movían o si no se movían, si chocaban entre. Y entonces yo empecé a dar mis argumentos, que por cierto estaban equivocados, y mis hijos inmediatamente en 2 minutos, lo compartí el domingo en la iglesia, en 2 minutos ellos ya estaban investigando en internet si lo que yo estaba diciendo era cierto o no. Y entonces llegan a la conclusión de que yo estaba equivocado y que la ciencia había descubierto otras cosas y que había llegado a otras conclusiones diferentes a las que yo tenía. Por un momento sí sentí raro, dije, ay caray, o sea, ya lo que yo diga ya no precisamente es válido, porque la ciencia ha avanzado tanto que yo me quedé con la idea de lo que me enseñaron en bachillerato, y eso fue hace más de 25 años, entonces ya no es la misma información que tenemos hoy. Ahora, por un momento me pude sentir mal, está bien, es correcto, es válido porque estaba equivocado y dije algo que no estaba bien. Pero por ningún motivo tengo por qué sentirme obsoleto o anticuado
o burro o inútil o tonto porque no supe la respuesta correcta. Pero tenemos que entender que las cosas van cambiando. Pero tu propio entendimiento, tu propio sentido común te puede poner al día, te puede poner al tanto de cómo funciona un dispositivo celular y usarlo de manera correcta y usarlo para que te funcione y para que te dé la utilidad que necesitas. Y entonces, si alguien te dice, si alguna vez tu hijo te dice, es que necesito ya una supercomputadora que haga que un cohete vuele hacia el espacio, porque así me lo están pidiendo en la escuela, y tú tienes dudas al respecto, no te la creas al 100%. Investiga con sus maestros, investiga con otros padres de familia, investiga con alguien más que te pueda dar la información correcta, con el mismo que te va a vender la computadora, pregúntale, ¿y qué va a hacer esta computadora que usted me está vendiendo? Porque mi hijo o mi hija la quieren y yo quiero comprarle un buen equipo, pero ¿qué va a hacer con este equipo? No tiene nada de malo que preguntes y que te informes acerca de la actualidad y de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo hoy en día. Pero no solamente para con tus hijos, para todos los aspectos de la vida. No te dejes llevar por los chismes de la comadrita o por los cuentos de la vecindad. O sea, tienes que ponerte al día, tienes que ponerte al tanto. Lo más correcto para nosotros, que ya estamos más avanzados en edad, lo más correcto es actualizarnos. Si una computadora se puede actualizar, ¿por qué nosotros no podríamos actualizarnos? Si hay información al acceso de tu mano, como un celular que puedes tener en tu mano, y tienes acceso a esa información, a ese dispositivo, puedes accesar a cualquier información en el internet que te puede ayudar a aclarar tus dudas. Pero por ningún motivo te sientas obsoleto, porque si nosotros nos sentimos obsoletos, van a llegar otros fulanos, otras fulanas, que se van a terapear a tus hijos con la misma idea de que tú estás obsoleto, que tú no sabes, que estás anticuado, que estás chapado a la antigua y que que tus reglas son absurdas. Y entonces van a envolver a tus hijos haciéndoles creer que tus reglas son viejas, que tus reglas son absurdas y que ellos, como son modernos, no deberían de escuchar tus reglas. Si nosotros nos basamos en ese principio, entonces las reglas de Dios son las más antiguas del mundo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que escuchemos las reglas de Dios. Pero apenas escuchaba un par de jóvenes que discutían acerca de la veracidad de la Biblia y decían, la Biblia es el mejor libro para discutir acerca de cualquier diferencia o cualquier discrepancia moral. Yo dije, ¿por qué si pueden tomar la Biblia como un manual para la moralidad, pero no pueden y además válido, pero no lo pueden tomar como un libro real y verdadero acerca de lo que Dios tiene para tu vida? Porque no conviene a su modernidad. No dejes que una palabra que te llame anticuado, viejo, absurdo, obsoleto, caducado, pasado de moda, una crítica hacia tu persona de esa magnitud te haga creer que en verdad lo eres. De ninguna manera lo eres. Si tú estás presente hoy en día, si estás vivo hoy en día, es porque tienes vigencia. Nuestro límite, nuestra fecha de caducidad, cuando ya seremos viejos y absurdos y anticuados, será el día que nos muramos. Y estoy seguro que si dejas un buen legado, tu palabra o tu enseñanza o tu conocimiento que dejaste en tus hijos jamás pasará de moda. Yo puedo reconocer de mis padres que hay muchas cosas que ellos nos enseñaron a mis hermanas y a mí que tienen tanta vigencia hoy en día como el día que nos las dijeron. Que quizás en aquel día no las entendí, pero hoy en día las entiendo porque las veo desde otra perspectiva. Entonces, de ninguna manera te dejes convencer por esa nueva generación que nos hace pensar o nos hace creer que somos anticuados o que estamos obsoletos o que ya hemos caducado. Espero que esto te esté sirviendo. Ok, aprovecho para saludar a quienes nos dejaron su saludo por aquí. Irma, por aquí nos deja un comentario. Irma dice, perdón, es que mueva un poquito. También nos dejó Víctor, ya lo había mencionado. Rocío Flores, bendiciones, gracias Rocío. Si estás por aquí, un abrazo fuerte, hermana, todavía. Irma, amén, a los comentarios que estábamos diciendo. Dios mío, es tan duro y difícil eso. Claro que es duro. Si nos hubieran dicho qué tan complicado es ser papá o ser mamá y la responsabilidad que tenemos de educar a la siguiente generación, yo creo que muchos se rajarían. Yo creo que por eso está muy de moda el hecho de que es más fácil abortar. Y ese será tema para otro video, pero
que es más fácil abortar que asumir la responsabilidad de la paternidad. Y claro, no estoy generalizando, no se me confunda ni empiece a divagar en su cabeza, pero es que hay casos y que esto y lo otro, no, ya lo veremos en otro video, en algún momento cuando Dios me permita hablar del tema. Es un tema que tengo bien cocinado ya y del que me gustaría hablar, pero no he sentido en mi corazón la autorización de Dios para tocar el tema. Pero hoy es más fácil renunciar a la responsabilidad de la paternidad y de la maternidad, porque es difícil educar a una siguiente generación y hacerlos responsables a ellos de sus actos y asumir la responsabilidad a nosotros de lo que nos toca ser responsables, porque tampoco somos culpables de todo, porque de repente decimos, es que los papás somos malos padres y por eso tenemos generaciones tan malas y no. Gracias, Irma, gracias por tus palabras. Yo espero que las palabras que están escuchando les bendigan. Por aquí anda mi hermana Ischel. Dios te bendiga, hermana. Un abrazo bien fuerte. El Señor está contigo. Entonces, ¿quién nos dejó por aquí sus saludos? Rocío, Ischel, Isabel García, y nos pasó a dejar su like. Manuel, mi cuñado Manuel, hasta Poza Rica, Veracruz. Si andan por Poza Rica y necesitan llantas, háblenle a mi cuñado Manuel. Él tiene un buen servicio ahí de llantas. ¿Quién anda por ahí? Ya te eché el comercial, cuñado, te lo debía. Así es que ya saldada la deuda. Por ahí también nos dejó saludos Vero Huerta desde Morelos. Irma ya la habíamos saludado. Víctor Manuel Santamaría desde Iguala Guerrero. Dios te bendiga, Víctor. Ivonne, un abrazo, Ivonne. Que Dios te bendiga. Mi sobrino Eric Gómez también. Doctor Esgani, doctor, un abrazo fuerte, doctor, si anda por aquí. Mi cariño para usted. Le extrañamos, jefe. Dios le bendiga. Mi esposa Ceci, que seguramente por ahí nos está escuchando, y Perla Ortega desde allá, desde la bella Iguala Guerrero. Perla, espero que estas palabras te sigan bendiciendo y que sigas siendo edificada. Ese es el propósito de estas charlas. Si no saludé a alguien y me faltó alguien, porque no sé si está por aquí todavía, pero si me faltó alguien, reciban un fuerte abrazo todos ustedes y dejan sus comentarios. Acuérdense que los martes me tomo el tiempo de leer los comentarios y los saludos y respondo a ellos. Así es que bien, ya para terminar esta tercera parte, porque luego se hacen muy eternas estas conversaciones y yo sé que ustedes tienen que ir a dormir y a lo mejor tengan que ir a trabajar mañana y de repente yo me pico hablando y me puedo seguir y no me doy cuenta, pero ya es hora de terminar y quiero terminar con esta última cosa que estamos haciendo mal, estas actitudes que tenemos, que en lugar de transmitirle a nuestros hijos, qué bueno, Perla, Dios te bendiga, qué bueno que estás siendo bendecida. Entonces, en lugar de transmitirle a nuestros hijos el sentido común, aquello que les ayude a tener una mejor actitud como sociedad, como familia, que formen parte de tu familia, que no se aíslen de tu familia, que no vivan ensimismados en su mundo, pensando en sus ideas, dejándose bombardear por otros, que tienen también sus propias ideas y que tratan de conquistar a la siguiente generación a través de la mente. La lucha actual de estas generaciones, la batalla más fuerte que ellos están enfrentando es la batalla por su mente, por sus pensamientos. Por eso hay una lucha tan fuerte de ideologías. Ahora, nosotros en la fe en Dios no estamos transmitiendo una ideología. Nuestra fe en Dios no es una ideología que tratamos de compartir con la gente y que tratamos de convencer a la gente de que nuestra ideología es la correcta y no todas las ideologías que hay en el mundo. Nuestra fe no está fundada en una ideología. Nuestra fe está fundada en hechos, en evidencias, y nuestra creencia en Jesús y nuestra creencia en su palabra es un estilo de vida que hemos decidido tomar en base a lo que el sentido común nos hace creer y nos hace ver por medio de la fe y nos hace darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios es verdad, y por eso nos aferramos a la palabra de Dios como guía o como manual de vida para nuestra existencia. No es una lucha de ideologías lo que nosotros estamos teniendo. Sin embargo, si hay una lucha de ideologías, si hay una lucha de pensamientos, porque la lucha más importante hoy por tus hijos ni siquiera es su dinero, ni siquiera es su futuro. Lo que se están peleando hoy de tus hijos es su mente. Es tratar de controlar su mente, es tratar de poner ideas, de sembrar en ellos pensamientos, filosofías de vida, diferentes decisiones que les lleven a vivir un cierto estilo de vida que se alinee y que comparta los principios que este mundo ofrece. Quizás no lo veamos de manera clara y no sea visible a nuestros ojos, pero es real. Ve
¿qué es lo que están tratando de conquistar de las siguientes generaciones? ¿Cómo es que se atrapan las siguientes generaciones en sus pensamientos? ¿Cómo se abstraen en sus pensamientos? ¿Cómo se envuelven en una burbuja o se encierran en una burbuja porque no quieren compartir con nosotros lo que ellos piensan o creen? Porque de entrada ya piensan que por el hecho de pensar diferente ya nosotros los vamos a rechazar, o porque ellos te están teniendo sus propias batallas, o porque ellos están teniendo sus propios pensamientos. Entonces la idea que les hacen tener en su corazón es que nadie te va a comprender, nadie te va a entender, nadie te va a amar, y entonces esa lucha se vuelve una lucha interna. Y entonces algo que estamos haciendo equivocadamente con la siguiente generación, en lugar de enseñarles el sentido común, es compartir con ellos un abandono emocional. Les estamos abandonando emocionalmente. La demanda de la modernidad, de tener más, de conseguir más, lo más nuevo, lo más moderno, lo más caro, lo más lujoso, esa carrera por conseguir tanto y esa lucha por conseguir tanto que nos exige esta modernidad, que nos obliga a veces a los padres a tener que trabajar más de lo que deberíamos por darles a nuestros hijos algo mejor, porque quisiéramos darles algo mejor. Y entonces nos enfrascamos en nuestro trabajo y nosotros mismos nos envolvemos en una burbuja que no permita que salgan nuestras emociones y que salgan nuestros sentimientos. Yo fui enseñado a no llorar. Cuando era niño, a mí me decían que no llorara, que llorar era de niñas. Por supuesto que era una otra cultura, eran otros tiempos. Pedro Infante era el charro mexicano que representaba la hombría mexicana, por supuesto en cuestiones culturales. Y no digo que estén bien, pero yo fui enseñado a eso, a no llorar, que llorar no estaba bien. Y llorar era una muestra de debilidad, llorar era una muestra de ser un fracaso, era una muestra de no ser hombre. Y entonces yo fui enseñado a no llorar. Y cada vez que yo lloraba o que tenía un sentimiento en mi corazón, entonces yo lo reprimía, y yo reprimí muchas emociones en mi infancia, y cuando llegué a mi adolescencia llegué al punto de que cuando mi papá me disciplinaba, porque mi papá y mi mamá me disciplinaban, nos daban con la mano, o con un cinturón, o con lo que pudieran, nos daban. A lo mejor a estas nuevas generaciones ya decir eso es decir, eso es violencia y eso es maltrato infantil. Sí, esto es lo que te digo, esta idea que nos hacen creer que somos muy frágiles y que no somos tan fuertes como debiéramos. Entonces en aquel entonces pues sí, recibí esas correcciones, esas disciplinas, que llegó el momento en que cuando mi papá trató de disciplinarme la última vez que me disciplinó, me dio con un cinturón y yo ya no lloré. Yo contenía mis sentimientos, mis emociones, y las contenía tanto que llegó el punto en que cuando se supone que debería de llorar, ya no lloré, ya no salieron lágrimas de mis ojos. Ya era la adolescencia en mi edad, entre los 17 y 18 años, ya no, quizás antes, quizás en los 15, ya no volví a llorar. Y entonces, y aunque me disciplinara y aunque me pegaran o me castigaran, yo ya no lloraba. Pero el problema no fue que no llorara, el problema fue que tuve un abandono emocional. Yo no pude expresar mis emociones, no pude expresar mis sentimientos por miedo a ser juzgado, por miedo a ser catalogado, por miedo a ser rechazado, incluso por mis propios amigos. Entre amigos no podías llorar, entre amigos no se valía llorar. La única manera en que, ya cuando tenía más de 18 años, la única manera en que yo lloraba con mis amigos era porque estábamos bien borrachos todos y nos poníamos a oír, perdón, nos poníamos a oír canciones de Vicente Fernández o de José Alfredo Jiménez, y ya bien borrachos, ahí nos poníamos a llorar. Pero en esos llantos no es que estábamos llorando por las canciones, en esos llantos estábamos sacando todos nuestros sentimientos retenidos o contenidos, porque todos habíamos sido enseñados a que no deberíamos de llorar. Y entonces pues vivíamos emociones encontradas. Entonces, como mi generación, quizás, a lo mejor tú eres de mi generación, y a lo mejor te fuiste enseñado a reprimir tus sentimientos, a no mostrar tus sentimientos, a que mostrar tus sentimientos era signos de debilidad. Y entonces cuando yo fui creciendo, me encuentro con mi esposa, me enamoro, nos casamos, ella se enamora también, bueno, eso me dijo, no es cierto, sí, pero nos casamos y empezaron a nacen mis hijos. Nace el primero y
yo no podía mostrar mi emoción sincera, abierta, ni tampoco mi miedo a ser papá, a mostrar mi incertidumbre de si saber si lo iba a hacer bien o no, porque era un signo de debilidad. Y luego de repente en el cristianismo me enseñan algunas cosas que también reflejaban un poco de abandono emocional, que hacía una especie de manipulación de las emociones para poder acercarte a Dios y buscar de Dios a través de las emociones, y si llorabas Dios te estaba tocando, y si no llorabas Dios no te había tocado, entonces te estabas perdiendo la bendición de Dios, y cosas de ese tipo que hacían que mis emociones pues se volvieran un caos. De manera que cuando mis hijos empiezan a crecer, hubo un momento que yo me di cuenta, yo reaccioné, que estaba dando a mis hijos la misma educación que yo había recibido respecto a sus emociones. Yo no sé si lo hice bien, no puedo jactarme si lo hice bien, si tomé las mejores decisiones respecto a mis hijos. Solamente ellos lo sabrán y ellos se lo dirán a sus hijos si habremos hecho mi esposa y yo un buen trabajo respecto a enseñarle a nuestros hijos sus emociones. Pero lo que sí pueden ver mis hijos, lo que hoy sí se pueden dar cuenta mis hijos, es que yo soy un mar de lágrimas, que lloro por muchas cosas, que lloro por un video, que lloro por una película, que lloro por un poema, que lloro porque estoy predicando y lloro, que lloro porque hablo con ellos, que lloro porque me confieso, que soy un chillón. Y ellos ahora lo ven, y antes yo no podía mostrar eso, yo no podía hacerles saber que esos sentimientos estaban en mí. Tampoco ahora puedo ocultar cuando me enojo, y tampoco cuando me río a carcajadas me suelto y me descoso, y soy un río de carcajadas ahí delante de ellos. Hoy puedo mostrar esos sentimientos porque lo que estoy creyendo y lo que estoy buscando en Dios es que ellos no estén abandonados emocionalmente. Aquellos no busquen refugiar sus emociones o esconder sus emociones porque les dé vergüenza hacernos saber a mi esposa y a mí, principalmente nosotros que somos su familia, hacernos saber cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están contentos, que no tengan miedo a hacernos saber sus emociones, que quizás a lo mejor no nos gustan sus emociones, que a lo mejor no nos gusta su reacción emocional, y a lo mejor nos enojamos y lo reprendemos, pero que ellos puedan saberse libres de poder expresar sus emociones. Por supuesto que no es darle rienda a las emociones, no es, yo he enseñado frecuentemente en la iglesia y le enseño, procuro enseñar a mis hijos que las decisiones que se toman desde las emociones son las peores decisiones que podemos tomar. Cuando tú tomas una decisión, cuando estás enojado y decides irte de la casa porque te enojaste y te peleaste con tu papá y con tu mamá y te vas de la casa enojado, es la peor decisión que puedes tomar. Eh, Cuando yo me fui de la casa, para irme de la casa ya por completo, me peleé con mi papá y me peleé con mi mamá. Yo estaba emocionalmente mal en ese momento. Y entonces me peleo con ellos porque había tomado yo malas decisiones, había hecho cosas equivocadas, y me peleo con mi padre y me voy de la casa. Fue la peor decisión que pude haber tomado en aquel entonces. Sin embargo, eso me llevó a otras decisiones y otras decisiones y otras decisiones hasta que el Señor Jesús me encontró y pude enderezar mi vida y enderezar el barco y encontrarme con mi esposa maravillosa y tener mis 3 hijos fantásticos y tener una vida que hoy puedo decirle a Dios gracias por esto que me has concedido. No sé si hubiera tomado una mejor decisión en aquel entonces, pero lo que sí recuerdo es que fue una pésima decisión. Mi papá me dijo claramente en aquel entonces: si quieres seguir estudiando, yo te apoyo. Si quieres continuar tus estudios en otra cosa, en lo que quieras, vuelves de cero, vuelve a empezar de cero, yo te apoyo. Mi papá me dijo eso. Y yo rechacé el apoyo de mi padre porque yo estaba enojado, estaba frustrado, estaba avergonzado. Y sentía, y además con alcohol encima, y entonces me peleé con mi padre y me fui de la casa. Cuando nosotros abandonamos a nuestros hijos emocionalmente, ellos van a aprender a tomar decisiones desde lo emocional. Y entonces es triste que un hijo le diga a su padre: ya no te voy a hablar, o le diga a su mamá: ya no me hables, o que de repente le apliquen la famosa ley del hielo, que era dejar de hablarle a alguien sin decirle nada, ni siquiera decirle no te voy a hablar, ni nada, o estamos peleados, nada, simplemente no le hablaban. Y hoy en día muchos hijos que viven ese abandono emocional, es decir, que están abandonados a sus emociones,
hacen eso con sus padres. Simplemente les dejan de hablar. Ya no les hablan. A menos, ni siquiera para cuando van a comer. O sea, porque fueron abandonados a sus emociones, que aquellos que teníamos la responsabilidad de ayudarlos a encontrar sus emociones, a canalizarlas y a resolver, no con sus emociones, sino con sus convicciones. De repente enfrentamos esa situación donde los hijos emocionalmente tenemos miedo de llamarles la atención porque no va a ser que se enojen. Tenemos miedo a decirles la verdad porque tenemos miedo a que se enojen. Y si se enojan, y si se van de la casa, y si se molestan, y si hacen esto y si hacen lo otro, y tenemos miedo de disciplinarlos porque no vaya a ser que explote el señorito o que explote la señorita, y al rato, ¿qué vamos a hacer? El muchacho, pobrecito bebé de 35 años que no puede tomar una decisión con convicción, sino que sus emociones le hacen ser explosivo o explosiva. Y de repente no sabemos ni qué hacer o cómo ayudar a nuestros hijos. Lo que estamos haciendo mal en ese sentido es que dejemos que las emociones de nuestros hijos o nuestras hijas, por supuesto, los gobiernen. No está mal que sientan emociones. No repriman sus emociones como en nuestra generación le decían a los hombres, no llores, llorar es de niñas. No hagas eso con tus hijos, no hagas eso con tus hijas. Si quieren llorar, que lloren. Si quieren hacer un berrinche, que lo hagan. Si quieren enojarse, que se enojen. Que lo hagan. Pero hay un límite. Hay un límite de no tomar una decisión en sus emociones, porque de repente se caen las grandes dificultades o en las grandes tragedias, como el suicidio, como la depresión, como el abandono, como el irse de la casa en una circunstancia de verdad no propia, no adecuada para los hijos, simplemente porque están abandonados a sus emociones, están tomando decisiones desde sus emociones. Si tu hijo hace un berrinche, déjalo que haga un berrinche, dile cuando termines de hacer tu berrinche, hablamos. Si no dejas de hacer un berrinche, no vamos a poder dialogar, no vamos a poder hablar. ¿Estás enojado? Ok, enójate, grita, patalea, haz lo que tengas que hacer, pero no te lastimes, no te hagas daño, no destruyas las cosas de la casa que nos cuestan dinero. Así es que, y después de que te haya pasado el coraje, platicamos, dialogamos, hacemos lo que sea necesario. Pero sí es importante que si eso le estamos pidiendo a nuestros hijos, también nosotros hagamos lo mismo. Insisto, desde que empecé estas conversaciones, se los dije y se los vuelvo a repetir ahorita que ya estoy terminando este tercer episodio, se los vuelvo a repetir. No es porque yo sea perfecto, no es porque yo sea un papá perfecto. Yo también sigo cometiendo mis errores, me sigo equivocando, probablemente haga acciones o tome acciones que ya sé que no debo de hacer y sin embargo las sigo teniendo. Sin embargo, una cosa he decidido hacer, que es aprender de mis errores y tratar de corregirlos. Pero algo que les hago saber a mis hijos frecuentemente, los tres son varones, y algo que les repito frecuentemente es que los amo de manera incondicional. Y cuando yo le digo a mis hijos que los amo de manera incondicional, no se lo estoy diciendo desde el amor emocional, hablando de abandono emocional, no se lo estoy diciendo desde el amor emocional, se lo estoy diciendo desde la convicción de lo que leímos en 1 Corintios capítulo 13, de lo que es el amor. El amor que construye, el amor que edifica, el amor que bendice, el amor que protege, que ayuda. Dice 1 Corintios, con esto termino, 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso. El amor no es presumido, ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra con la maldad, sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. El amor no tiene fin. Algún día el don de profetizar cesará, el don de hablar en lengua se acabará, el conocimiento se terminará, pero el amor permanece para siempre. Emocionalmente, para no abandonar a mis hijos, a sus emociones,
Emocionalmente yo les recuerdo que yo los amo de esta manera. Cuando yo le digo a mis hijos te amo, ellos saben que si cometieron una falta, su falta no es más grande que mi amor por ellos. Que si se equivocaron, su equivocación no es más grande que mi amor por ellos. Si fueron groseros, descorteses conmigo, violentos, a lo mejor la emoción les ganó y hablaron de más y dijeron cosas de más. Cuando yo les digo a mis hijos que los amo, ellos deben saber y saben, supongo que lo saben, ellos deben de saber que yo los amo de esta manera, que mi amor por ellos perdona sus ofensas, perdona sus pecados. Porque es importante que yo tenga presente estas características del amor que tengo por mis hijos. Estoy hablando de la nueva generación. Porque es importante que ellos sepan que yo los amo de esta manera y que mi amor es incondicional hacia ellos. Pero así como dice que yo todo lo puedo soportar, cuando dice el amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no lleva cuenta de las ofensas. Esto lo acabo de leer aquí en 1 Corintios 13. Si el amor que yo siento por ellos es de esa manera, también el amor que yo tengo por ellos es de esta manera, lo acabo de leer. El amor no se alegra con la maldad, sino con la verdad. Es decir, yo no voy a estar feliz amando a mis hijos, diciendo que amo a mis hijos, siendo alcahuete de su maldad. Yo amo a mis hijos y no quiero que ellos practiquen la maldad, ni que vivan en maldad, ni que se entreguen a la maldad. Ese es el amor que yo tengo por ellos. Porque si yo tengo un amor claro de esta magnitud y de esta manera hacia ellos, yo no voy a permitir ni los voy a dejar que se entreguen por completo a sus emociones y que sus decisiones sean desde sus emociones, de ninguna manera. Los amo de esta manera, de así, como dice la Escritura, en esta dimensión del amor, no de ese sentimiento de maripositas en el estómago y, ay, hijo, te amo y lloro porque te amo y sufro cuando te vas. No ese es el amor del que habla la palabra de Dios, porque si no los estamos orillando a dejarse gobernar por sus emociones. Y una persona que se deja gobernar por sus emociones es una persona que manipula, que se vuelve un manipulador o que se vuelve un chantajista o que se vuelve víctima de manipuladores y chantajistas. Y por eso de repente tenemos hijos o hijas que tienen parejas que son un desastre y que no sabemos ni cómo rescatarlos. Y no sabemos cómo rescatarlos porque el amor que les hacemos saber a ellos, que nosotros tenemos por ellos, es igual emocional. Y no es el amor que nos describe la palabra de Dios, que es incondicional. Yo les he dicho, me he atrevido a decir a mis hijos, no vas a hacer algo tan duro, tan grosero, tan pecaminoso, tan malo. No vas a lograr hacer algo tan malo como para que yo te deje de amar. Yo me atrevo a decirle a mis hijos, nunca me vas a decepcionar. Puede que te equivoques y cometas los peores errores de tu vida, pero nunca me vas a decepcionar. Puede que no seas el millonario que yo quise que fueras, pero nunca me voy a sentir decepcionado por ti. A lo mejor te casas con la mujer que yo no quería que te casaras. Aún así, no me vas a decepcionar. Estaré orando y estaré presente para ti, haciéndote saber cuánto te amo y haciéndote saber que puedes contar conmigo, que estaré para ti, que esperaré pacientemente cuando me necesites y sin ningún reclamo para decirte, mira, ya llevas tantas, y te las llevo contaditas, ya, y otra vez vienes, ¿verdad? Vienes ahí como el perro arrepentido, con el hocico partido y el rabo entre las patas. No hagas eso con tus hijos, porque los estás entregando al abandono emocional, porque los estás llevando a que ellos emocionalmente ni siquiera puedan expresarte su arrepentimiento y puedan expresarte que realmente están queriendo cambiar o que quieren renunciar a su manera de vivir y que quieren corregirse. Para terminar te digo esto, cuando yo estaba en casa de mis padres y yo ya estaba bien metido en el alcoholismo, mi mamá lloraba y me veía que yo llegaba a las 4 o 5 de la mañana a la casa. El fin de semana era eso, viernes, sábado, domingo, era llegar a la casa a las 5 de la mañana, alcoholizado hasta el gorro, manejando el carro de mi papá, además, que mi papá me lo prestaba.
y yo llegaba emborrachado y mi mamá llorando con lágrimas en los ojos me decía, hijo, no tomes. Y yo lloraba con ella y le decía, no, mamá, ya no voy a tomar, y ya, de verdad que ya voy a dejar esto, y sí, mira, me arrepiento, perdóname, mamá, y la besaba, y ella me besaba. Pero era mentira, porque yo no tenía la menor intención de dejar el alcohol. En aquel entonces no quería dejar de tomar, ya empezaba a drogarme, no quería dejar de drogarme, yo quería seguir teniendo eso, pero también quería seguir teniendo el amor de mi mamá, que mi mamá no se sintiera avergonzada de mí, no perder el respeto de mi madre, eso me acabaría por completo, perdón, y me haría pedazos. Si ya estaba hecho pedazos, perder el respeto de mi mamá, creo que ya había perdido el respeto de mi papá, pero perder el respeto de mi mamá me haría pedazos por completo. Así es que yo le decía a mi mamá, no mamá, ya voy a dejar de tomar, no te preocupes, mira, esto no es más fuerte que yo. Y más tardaba yo en decírselo a mi mamá, que a los 8 días yo ya estaba igual o peor de alcoholizado. Y a veces no regresaba a mi casa en varias semanas. Es decir, yo estaba estudiando aquí en México, mis papás estaban en Guerrero y yo me quedaba aquí en México por varias semanas precisamente para alcoholizarme aquí esas semanas y que mi mamá no me viera alcoholizado allá, entonces que no se decepcionara de mí. Pero no era sincero mi arrepentimiento, no eran sinceras mis lágrimas, porque yo había sido cancelado, abandonado emocionalmente, de manera inconsciente. Quizás mi papá o mi mamá dejaron que ese sentimiento se albergara en mi corazón, y además de eso yo mismo fui construyendo una mentira en mi corazón para engañarme a mí mismo de que nadie me quería, de que yo era un fracaso, de que no había forma de que yo cambiara, y entonces justificar mis acciones y justificar mis fracasos. Eh, Simplemente porque fui alguien que no supo decidir eh, por convicción, sino más bien por emoción. Hay quienes tienen la capacidad de no ser emocionales y tienen criterio y tienen decisiones firmes, pero no todos, no todos. Mi papá es un hombre que sabe tomar decisiones, que toda su vida tuvo que tomar decisiones, se vio obligado a tomar decisiones que lo llevaron a lograr metas y a tener objetivos claros y alcanzar metas. Y quizás mi papá pensó que yo era igual que él por ser su hijo, pero no, yo no era igual que él, yo era más emocional, yo era más visceral, yo era más inmaduro, yo tuve muchas cosas que mi papá no tuvo, disfruté de muchas otras que mi papá le costó mucho trabajo alcanzar con su esfuerzo y su trabajo, y que él a través de su esfuerzo y su trabajo nos concedió a nosotros como hijos. Y al tenerlas yo tan fácil, al tenerla yo tan a la mano, tan disponible, no supe ni siquiera valorar el esfuerzo de mis padres, de lo que ellos habían hecho para darnos lo que nosotros teníamos. Entonces, eso a mí me hizo ser emocional, ser visceral y dejarme llevar por mis emociones. No permitas que la siguiente generación sea gobernada por sus emociones. Deja que la palabra de Dios tenga ese efecto de cambio y esa transformación. No tengas miedo a hablarles de Dios. No tengas miedo a hablarles de la Biblia, a leerles la Biblia. No tengas miedo, no pienses que se van a enojar y es que van a decir que soy religioso, o van a decir que soy religiosa, y van a decir que ya me estoy convirtiendo en fanático y que eso no sirve, que eso es anticuado. No, no, no. No tengas miedo a hacerlo. Yo estoy seguro que si empiezas a sembrar en tus hijos, no es tarde, no importa cuántos años tengan tus hijos, pero si empiezas a sembrar en ellos la palabra de Dios, a lo mejor como un comentario les empiezas a decir, mira, ¿sabes qué leí en la Biblia hoy? Leí en la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les cooperan a bien. Así es que no importa cómo te vaya hoy en el trabajo, hijo, no importa cómo te vaya en la empresa, no importa cómo te vaya en la escuela hoy, mira, confía en Dios, ama a Dios, y estoy segura que las cosas serán buenas para tu vida. Empieza a transmitirles esa fe, empieza a transmitirles esa confianza en el Señor, empieza a generar convicciones en ellos, que estoy seguro que cuando estén en medio de una situación difícil, antes de recurrir a sus emociones, estoy seguro que van a recurrir a sus convicciones. A veces damos por un hecho que ya piensan bien, que les hemos dado una buena educación, pero nunca está de más
que les comparta los principios y los valores que les ayuden a tener convicciones sólidas. Yo pude encontrar esas convicciones hasta que vine a Cristo. Mi papá es un hombre muy inteligente, mi mamá es una mujer muy inteligente y los dos nos pusieron valores y principios en nuestro corazón. Pero en mí no hicieron eco, en mí no funcionaron sus consejos, no hice caso a sus palabras, no hice caso a sus enseñanzas, a su ejemplo, no hice caso hasta que toqué fondo. No hice caso porque yo era emocional y a mí no me movían las convicciones como a ellos. A mí me movían mis emociones, lo que yo sentía, lo que yo quería disfrutar, la fiesta, la algarabía, el alcohol, las drogas. Eso era lo que me movía a mí y entonces todas mis convicciones las hice a un lado. Eso es el abandono emocional. Y si nosotros dejamos al abandono emocional a nuestros hijos y dejamos de sembrar en ellos no solamente las convicciones, sino dejamos de compartirles el ejemplo y dejamos que otros vengan a tomar el control de sus emociones, vamos a tener un problema serio después con la siguiente generación. Yo espero que esto que hablamos esta noche ya nos pasamos, ya son 2 horas casi de estar hablando. Que hay mucho que seguir hablando, por supuesto, pero los quiero dejar ir a descansar, porque a veces hay quienes quieren irse a dormir, pero siguen aquí escuchando porque yo no me callo, así es que ya me voy a callar para que ustedes se vayan a descansar. Pero ¿qué les parece si seguimos hablando el siguiente martes? Todavía me falta mucho por decir, miren, no he llegado ni a la mitad de todo lo que tengo que decirles. Así es que vamos a seguir hablando de esto. Yo espero que de lo que hemos hablado hasta el día de hoy, si no has escuchado los mensajes anteriores de de nuevas generaciones y sentido común, este es el tercer video ya de este tema. Cada martes hemos estado hablando de este tema, así es que la semana pasada martes y la semana antepasada martes hablamos de este tema. Este es el tercer episodio. Si no has escuchado los anteriores, te recomiendo que vayas y les des una ojeadita por allá. No, ya vete a dormir. O si vas a trabajar esta noche, escúchalos. Pero si no, tómate el tiempo para escuchar las otras conversaciones, las otras charlas que hemos tenido acerca de este tema y no hemos terminado. Seguiremos hablando de ello, seguiremos platicando de este tema. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida y que puedas ser fortalecido, enriquecido en estas enseñanzas y que te ayuden a ti a ayudar a tu siguiente generación. Que ellos también puedan tener sentido común y que ellos puedan tomar sabias decisiones respecto a sus vidas. El amor cubre multitud de pecados. El amor es la mejor herramienta para preparar a la siguiente generación respecto a lo que tienen que hacer y a cómo tienen que vivir. Así es que te invito a que conozcas el amor de Dios. La Biblia dice que nosotros no podemos amar a nadie si nosotros no amamos a Dios. Y que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así es que si tú quieres experimentar el amor de Dios, ¿qué te parece si hacemos una oración y que el amor de Dios llene tu vida y que a través de tu arrepentimiento y de tu convicción, de tu metanoia, de ese cambio de mentalidad en tu vida, puedas encontrarte con el amor de Dios y empiece a obrar desde tu corazón? ¿Te parece? Así es donde estás, ahí donde estás. Si te has equivocado, si has cometido errores, si has pecado delante de Dios, es un buen momento para ponerte a cuentas con Él. No te vayas, este es el peor momento para irse de esta transmisión. Si ya te quedaste 2 horas, este es el mejor momento, el momento que deberías de estar, además de esas 2 horas. Desde que ya estás aquí, quédate a hacer esta oración conmigo, que estoy seguro te bendecirá y bendecirá a tus generaciones. Así es que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si puedes repetir en voz audible, es decir, que tú te oigas, que te oigas a ti mismo, a ti misma, repitiendo esta oración, sería fabuloso. Pero sobre todo con todo tu corazón, entendiendo que lo que hemos hecho mal delante de Dios merecía un castigo, pero ahora por medio de Jesús podemos tener esa reconciliación, ese perdón y esa plenitud del amor de Dios por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así es que ahí donde estás, ora conmigo, repite esta oración. Padre eterno, te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que me he equivocado, que no he hecho las cosas bien, que incluso como padre de familia o madre de familia me he equivocado en guiar a mis hijos, preparar la siguiente generación en mis decisiones. Te pido perdón por lo que he hecho mal y te pido que me limpies con tu sangre preciosa y que me hagas tu hijo o tu hija en el nombre de Jesús de Nazaret y que yo sea escrito en el libro de la vida para vida eterna y una eternidad contigo. Gracias, Señor Jesús, porque tú me has lavado y me has perdonado.
Quiero experimentar tu amor y la plenitud de tu amor. No el sentimiento que pudiera mover mis entrañas, sino la convicción que movería mis decisiones para hacer lo correcto y sembrar en la siguiente generación, en mis hijos y en los hijos de mis hijos, las convicciones que les ayudarán a tomar las mejores decisiones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos, de verdad, gracias por su compañía. Sé que algunos tuvieron ya que irse para descansar porque ya es tarde, ahí donde nos están escuchando, pero si tú te quedaste hasta el final, gracias. Algunos lo verán en la repetición, verán los videos posteriormente, pero gracias por quedarte, gracias por escuchar estos consejos que espero bendigan tu vida. ¿Y qué te parece si nos vemos el próximo martes? Aquí estaremos en vivo, primeramente Dios, 8:30 de la noche, platicando acerca de las nuevas generaciones y el sentido común. ¿Qué te parece si nos vemos el próximo martes? Espero que sí. Déjanos tus comentarios, déjanos tus testimonios si de algo te está sirviendo estas charlas, si te están fortaleciendo, si te están dando claridad a lo mejor en cosas que no tenías la menor idea de que teníamos que hacer como padres, pero que te están ayudando. Pues espero que de bendición, espero que nos dejes tus comentarios y tu testimonio y que compartas este video con otros y que los invites a estar el próximo martes aquí en vivo. Aquí nos estaremos viendo martes, 8:30 de la noche. Dios te bendiga. Y el domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestra transmisión en vivo desde el templo. Ya estamos reuniendo en el templo. Así es que si nos quieres ver, el domingo aquí también en Facebook a las 11 de la mañana. Un abrazo bien fuerte. Les agradezco su compañía. Gracias por aguantarme. Les quiero mucho. El Señor sea con todos ustedes y Dios les bendiga siempre. A ti y a tus generaciones. Hasta 1000 generaciones seas bendecido o bendecida por Dios. Nos vemos. Gracias y hasta la próxima.